Muy bien, siendo ya las 3:05, vamos a iniciar con la sesión número 14 que estamos desarrollando con respecto a la preparación para el examen de ascenso de escala, ¿no? Hoy vamos a terminar de ver los puntos que habían quedado pendientes referidos a mecanismos de participación democrática en primer lugar, para lo cual tenemos que entender que la democracia se basa, hablamos de democracia, esta se va a basar en diferentes valores, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con la participación en búsqueda del bien común, la solidaridad, la colaboración, el respeto, es otro valor importante, la igualdad también. Por lo tanto, todos tenemos el derecho y el deber de participar democráticamente para la mejora de nuestra sociedad según los principios democráticos, ¿no? Por ello existen diferentes mecanismos, diferentes maneras de hacerlo. Ante un problema, existen diferentes mecanismos para participar democráticamente y resolverlo de la mejor manera posible. Un primer mecanismo, el más conocido por todos, sería el voto, ¿no? El voto que es tanto un derecho y también es un deber ciudadano, el más importante dentro de un sistema democrático porque es de esa manera como nosotros vamos a comunicar a los demás a comunicar pues, entre toda la sociedad para poder llegar a tomar decisiones, ¿no? Pueden ser votos dentro de una elección presidencial, municipal, ¿no? Referido al Parlamento, al Congreso, que vamos a decidir quiénes nos van a representar. Entonces, justamente permite elegir autoridades y expresar también la voluntad política, un referéndum, por ejemplo, ¿no? O también, claro, un referéndum frente a alguna decisión controversial que puedan tomar los gobernantes, entre otros aspectos. También tenemos la iniciativa legislativa ciudadana, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Iniciativa legislativa, iniciativa por parte de nosotros, y iniciativa ciudadana legislativa, referido a las leyes. Por lo general, el poder legislativo es aquel poder representado por el Congreso, ¿no? Los congresistas elaboran las leyes, las derogan, ¿no? Las eliminan también, las modifican. Sin embargo, no son los únicos que pueden elaborar propuestas de ley, ¿no? También nosotros como ciudadanos podemos realizarlo. De hecho, incluso nuestros estudiantes podrían elaborar estas propuestas de ley y luego se enviarían al Congreso. Para que estas iniciativas tengan el respaldo necesario, se requiere reunir las firmas de apoyo popular, una determinada cantidad dependiendo de la región, dependiendo del enfoque también que se tiene. Es un porcentaje de la población. Mecanismos de participación democrática, la segunda diapositiva, consiste en poder analizar la revocatoria de las autoridades, de autoridades, ¿no? Un referéndum de revocatoria, lo que pasó con Susana Villarán, por ejemplo, ¿no? Em, Esta revocatoria posibilita retirar a una autoridad que no cumple sus funciones. Entonces, se requiere también contar firmas de gran parte de la población, un porcentaje adecuado, 10%, respecto a el distrito, la región, ¿no? Y a partir de ello, poder revocar a esta autoridad es otro mecanismo y siempre va a estar supervisado por la OMP, eso también es importante, ¿no? Hay también algunos lugares donde se van a desarrollar cabildos abiertos, sobre todo en las zonas rurales, donde las municipalidades convocan a estas reuniones públicas, ¿no? Los vecinos expresan sus diferentes opiniones y plantean también estas soluciones. Los jueces de agua también, por ejemplo, serían un mecanismo de participación democrática. Finalmente, el presupuesto participativo, que permite decidir cómo se va a invertir parte del dinero, pero del municipio. Lamentablemente, este presupuesto no llega a escala, pues, nacional, ¿no? Se queda solamente en escala local, a nivel local. Promueve la transparencia y trabajo conjunto entre ciudadanía y autoridades. Esto es importante para los principios de la democracia. ¿Qué preguntas nos vienen respecto a este tema en los exámenes de ascenso? Vamos a ver. Tenemos dos preguntas que de hecho son transversales porque se relacionan con otros temas también. Primero tenemos la pregunta 13, el examen del 2021, que nos dice, del 22, perdón, ¿cuál de los estudiantes, perdón, luego de buscar información, los estudiantes presentaron ejemplos de derechos de participación y control ciudadanos?
¿Cuál de los siguientes estudiantes presenta un ejemplo que no corresponde a un derecho de participación y control ciudadano? ¿No? Andrea dice, a mí se me ocurre que un ejemplo es cuando los ciudadanos presentan al Parlamento una propuesta para cambiar alguna parte de la Constitución. Bruno dice, me parece que un ejemplo es cuando los ciudadanos solicitan la interpelación de un ministro. Olga dice, creo que un ejemplo es cuando los ciudadanos hacen una solicitud para que el alcalde de un distrito muestre cómo se utiliza el dinero en su gobierno, ¿no? ¿Cuál de estas realmente no es un derecho de participación y control ciudadano, es decir, un mecanismo democrático? ¿Cuál de estos no sería, colegas? A ver, 10 segundos para que puedan analizar las respuestas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, cuatro respuestas. Dicen por acá la B, la B, la B. Claro, pero ¿por qué? ¿Por qué sería la B, no? Guiémonos, por favor, de los conceptos de mecanismos que hemos estado presentando. No hemos hablado en ningún momento de la palabra de interpelación, ¿no? Hemos hablado acerca de la iniciativa legislativa ciudadana, que justamente es esto, propuesta para cambiar alguna parte de la Constitución. Muy bien. Hemos hablado también del presupuesto participativo, sobre todo cuando, bueno, puede ser tanto para la planificación como para la rendición de cuentas, ¿no? Y en este caso la alternativa C que dice, ¿no? Que el alcalde de un distrito muestre cómo se utiliza el dinero, forma parte del presupuesto participativo. En este caso, mm, claro, pues se les va a llamar, se les va a mostrar, tiene que ver con la transparencia también. Sin embargo, esta interpelación, guiémonos en primer lugar de que no lo hemos mostrado, ¿no? En la diapositiva, en las diapositivas anteriores no hemos hablado de interpelación, pero ya profundizando un poco más en cuestiones legales, la interpelación de un ministro solo la puede realizar el Congreso, no la pueden realizar los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos no tienen tal como lo dice aquí, el derecho, no tendrían el derecho de solicitar esta interpelación, ¿no? En todo caso lo tendrían que hacer a través de los congresistas, pues los congresistas son los que solicitan esta interpelación. Muy bien, borramos las anotaciones. Respuesta correcta a la pregunta, perdón, de la pregunta 13, la alternativa B. Borramos y pasamos a la siguiente pregunta, que nos dice, como parte de un proyecto acerca de la importancia de la participación ciudadana, los estudiantes organizados en equipo han recogido las percepciones de los vecinos de su localidad acerca de cuánto conocen de los mecanismos de participación democrática, ¿no? Han estado recogiendo las percepciones de los vecinos sobre este punto, mecanismos de participación democrática. Luego de haber realizado una encuesta de vecinos en plenaria, comparten cuáles fueron las principales dificultades que tuvieron para la realización de este trabajo y cómo las resolvieron. ¿Cuál de los siguientes estudiantes evidencia mejor un proceso de transferencia del aprendizaje en su comentario? ¿No? Recordemos qué es la transferencia del aprendizaje. Alternativa A, Antonio dice, lo que nos resultó difícil fue informarnos sobre cómo funcionan los mecanismos de participación democrática, pues no sabíamos dónde buscar la información, no sabíamos dónde buscar la información. Sin embargo, se nos ocurrió luego de leer el artículo de un especialista que lo mencionaba, buscar las fuentes que usó para saber más sobre estos mecanismos. Muy bien. Alternativa B, Bernardo dice, lo más complicado fue organizarnos con mi equipo para encuestar a los vecinos de la localidad. Em, Al principio todos queríamos recorrer la misma ruta para realizar las encuestas, pero antes de salir nos reunimos y elaboramos un plan de rutas para recoger la mayor cantidad de información posible.
Alternativa C, Carla dice, lo que nos pareció más difícil fue hacer las preguntas para la encuesta. Las primeras que hicimos no eran muy claras, pero luego pero luego, ahí está, pero luego recordamos que en el área de EPT, de Educación para el Trabajo, han diseñado una encuesta en EPT. Entonces, tomamos los criterios que usamos para esa encuesta para mejorar las preguntas de esta y poder recoger mejor la información. Es una pregunta compleja porque hay un distractor bastante, bastante interesante, ¿no? Sin embargo, ¿cuál sería la respuesta que ustedes marcarían? Nos están preguntando por transferencia del aprendizaje, ¿no? Voy a volver a leer como tal. Nos dice la alternativa A, lo que nos ocurrió fue difícil, lo que nos resultó difícil fue informarnos sobre cómo funcionan los mecanismos de participación democrática, pues no sabíamos dónde buscar la información. Sin embargo, se nos ocurrió, luego de leer el artículo de un especialista que los mencionaba, buscar las fuentes que usó para saber más sobre estos mecanismos. Alternativa B, lo más complicado fue organizarnos con mi equipo para encuestar a los vecinos de la localidad. Al principio todos queríamos recorrer la misma ruta para realizar las encuestas, pero antes de salir nos reunimos y elaboramos un plan de rutas para poder recoger la mayor cantidad de información posible. La alternativa C, lo que nos pareció más difícil fue hacer las preguntas para la encuesta. Las primeras que hicimos no eran muy claras, pero luego recordamos que en el área de EPT diseñamos una encuesta. Entonces tomamos los criterios que usamos para esa encuesta para mejorar las preguntas de esta. Es decir, tomaron los criterios de EPT para mejorar las preguntas de las de DPCC, ¿no? Y poder recoger mejor la información. ¿Cuál sería la respuesta correcta, colegas? Alternativa A, B o C. 5, 4, 3, 2, 1. Bien, solo hay dos respuestas. Vamos a ver ahora. Muy bien, gracias colega José, gracias colega Antonio, gracias colega Walter. Hay tres respuestas ya. ¿Hay alguna otra respuesta, colegas? Sí, es una pregunta un tanto compleja. Sin embargo, vamos, vamos a analizarla poco a poco, ¿ok? La transferencia del aprendizaje, ¿no? Esa transferencia del aprendizaje de la cual hablan. Recordemos que siempre hay términos claves, como por ejemplo en metacognición, el término clave era plan. Siempre nos va a hablar de un plan. Cuando nos plantean esas preguntas, se refieren a un plan como tal, ¿no? En metacognición, un plan o tal vez una evaluación de lo que se ha aprendido. Cuando es conflicto cognitivo, por ejemplo, tiene que ser una pregunta, ¿no? Y en este caso, cuando hablan de transferencia del aprendizaje, es la enseñanza, aprendizaje en sí. Es este proceso de enseñanza. Hay alguien que está enseñando, hay alguien que está aprendiendo como tal. Se puede ver de diferentes maneras, ¿no? Y la más general, la que he visto que les gusta utilizar para las preguntas aquí en los exámenes, tanto de PCC como de sociales, son aprendizajes que los estudiantes obtienen en otras áreas y que también lo están transfiriendo al área como tal, al área de DPCC, ¿no? En nuestro caso. Muy bien. Ya teniendo eso en cuenta, por ahí ya pueden ver cuál es la respuesta. Vamos a analizar primero la A, luego la B y luego la C. Perdón, primero la B. ¿Ya? La B. La B no es la respuesta ni tampoco es el distractor. ¿Por qué? Recordemos, tenemos que hablar de enseñanza-aprendizaje cuando nos referimos a la transferencia del aprendizaje. Alguien nos lo está transfiriendo o nosotros mismos lo estamos transfiriendo de un área hacia otra, ¿no? Por lo tanto, ¿por qué no podría ser la B? ¿Qué es lo que dice la B? La B nos menciona aquí. Lo más complicado fue organizarnos con mi equipo. Bien, hasta ahí está señalando una dificultad para encuestar a los vecinos de la localidad. Al principio todos queríamos
recorrer la misma ruta, sí, hablando de un problema para realizar las encuestas, pero antes de salir nos reunimos y elaboramos un plan de rutas. Justamente este plan que está haciendo mención puede referirse a la planificación, ¿no? Para poder recoger, claro, es metacognición, ¿no? Porque no está planificando sobre el aprendizaje, es un plan general en todo caso, ¿no? Está planificando su actividad, ¿no? Está tomando en cuenta un plan, pero no está mencionando, por ejemplo, que este plan de rutas lo puede haber aprendido en ciencias sociales, ¿no? Claro, ha habido un aprendizaje previo, que sería este plan de rutas, ¿no? El cómo elaborar un croquis, que por lo general lo hacemos en ciencias sociales, puede ser en matemática también, analizar ciertas dimensiones, hallar las rutas más pertinentes de acuerdo a las distancias que van a recorrer, ¿no? Entonces, pueden ser diferentes áreas, pero no está mencionando ello. Si es un aprendizaje que han tenido antes, pero claramente el ejemplo, o en todo caso no sería el mejor ejemplo, ¿no? Claro, el mejor ejemplo de transferencia. Vamos a analizar la alternativa A. Esta de aquí es el distractor, ¿no? Y vamos a ver por qué. Dice, lo que nos resultó difícil fue informarnos sobre cómo funcionan los mecanismos de participación democrática. Muy bien, está señalando el problema, pues no sabíamos dónde buscar la información. Ah, sigue mencionando el problema, ¿no? No sabían dónde buscar esa información. Sin embargo, se nos ocurrió, luego de leer el artículo de un especialista, cuando nosotros aprendemos leyendo, el autor de ese texto que estamos leyendo nos está informando algo, nos está enseñando algo, ¿no? Si nosotros leemos un libro, por lo tanto estamos aprendiendo, un libro sobre algún conocimiento técnico, estamos aprendiendo al respecto y quien nos está enseñando es el autor. Por lo tanto, leer sí es una forma de transferir aprendizaje. El problema viene después, ¿no? Vamos a volver a leer esta oración. Dice, sin embargo, se nos ocurrió, luego de leer el artículo de un especialista, que lo mencionaba, que mencionaba los mecanismos de participación, ¿no? Buscar las fuentes que usó. No se están centrando en la habilidad, en los conocimientos como tal, sino se están centrando en dónde buscar. No se centran en el conocimiento de mecanismos de participación democrática, sino en dónde están. Por eso dice, ¿no? Que los mencionaba buscar las fuentes. Se está centrando en las fuentes que ha utilizado el especialista y en las fuentes que requieren para profundizar más sobre el tema. Entonces, sí hay una enseñanza, ¿no? Pero está implícita, no está mencionando, hemos leído el artículo de este especialista y hemos aprendido esto, ¿no? Que podemos hacer todo esto. No, no está hablando de eso, sino cuáles son las fuentes donde pueden encontrar la información. Se acerca más a metacognición, donde están reflexionando, hablando de el proceso de aprendizaje o de construcción del instrumento que van a seguir, en lugar de centrarse en transferencia del aprendizaje. Analizamos la alternativa C, la cual, ya me adelanté, es la correcta, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué sería la correcta? Dice aquí, lo que nos pareció más difícil fue hacer las preguntas para la encuesta. Ya hasta ahí está hablando del problema. Las primeras que hicimos no eran muy claras, pero luego recordamos que en el área de EPT, esta palabrita aquí, este verbo recordamos, es importante, ¿no? Porque está señalando que ha habido un aprendizaje previo. Que en el área de EPT, ¿no? Siempre que mencionen otra área, hay que prestar atención a esa alternativa porque es muy posible que esa sea la respuesta correcta. Diseñamos una encuesta. Entonces, tomamos los criterios que usamos para esa encuesta, la de EPT, o los criterios anteriores, para mejorar las preguntas de eso. Nuevamente, está recordando lo que ha aprendido y ahora lo está trasladando, lo está aplicando al área de PCC, ¿no? Para mejorar las preguntas de esta y poder recoger mejor la información. El recordar significa que ha habido aprendizaje. En EPT, bueno, ha habido enseñanza de parte del docente de EPT. Entonces, si vemos ese proceso de enseñanza, aprendizaje mucho más claro, ¿no? También podríamos guiarnos de una pregunta, por ejemplo, ¿qué es lo que ha aprendido y ahora aplica al área, ¿no? O qué es lo que ha aprendido el estudiante? En la alternativa C, ¿qué es lo que ha aprendido? Ah, ya aprendió en EPT a elaborar encuestas. Alternativa A, ¿qué es lo que ha aprendido? A ubicar fuentes, como que no es un aprendizaje muy claro, ¿no? De igual manera, en la alternativa B, ¿no? ¿Qué es lo que he aprendido a elaborar un plan de rutas? Pero de todas maneras, no es un aprendizaje tan claro o centrado en lo que se quiere, ¿no? O dentro de del mismo contexto, no es un aprendizaje muy evidente. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la alternativa C.
borramos anotaciones y pasamos al penúltimo tema, justamente el tema relacionado con municipio escolar, ¿no? Antes de eso, recuerdo que me habían elaborado, perdón, me habían planteado una pregunta respecto a cuál era la diferencia entre consejo estudiantil, estaba por ahí, consejo estudiantil, y también estaba el de consejo escolar, ¿no? Actualmente, en nuestro país lo que utilizamos va a ser el término de consejo escolar, ¿no? Consejo escolar, déjenme verificar, en todo caso aquí lo tenía apuntado, un segundito, por favor, un segundito. Sí, 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 está bien. Consejo escolar, ¿no? Internacionalmente es donde se utiliza esta diferenciación, no en nuestro país, porque en nuestro país nosotros tenemos no un consejo escolar, sino un consejo educativo interno. El consejo educativo interno es más conocido como el CONEI, ¿no? Consejo escolar sería una analogía, un sinónimo del CONEI, lo que nosotros conocemos como el CONEI. ¿Quiénes se reúnen en el consejo escolar? Se reúnen, pues, la directora, representante de padres de familia, ¿no? Está también representante de docentes, representante de administrativos, es decir, todos los estamentos. Y uno de los estamentos más, en teoría, lamentablemente no se cuenta siempre, deberían de ser los estudiantes, ¿no? Es uno de los estamentos que conforman el CONEI o el consejo escolar. Cuando hablamos de consejo estudiantil, ¿no? Repito, esta clasificación en todo caso sería la clasificación internacional, ¿no? Nosotros aquí hablamos solamente de estudiantes, ¿no? En este caso podrían ser representantes estudiantiles que han sido elegidos democráticamente, ¿no? Por ejemplo, podrían ser los delegados, ¿por qué no? ¿No? Tal como lo habíamos estado comentando, que en la nueva norma está establecido. Muy bien, denme un segundito más que voy a confirmarles el término. Sí, a ver, espérenme. Esto lo pueden encontrar, lo he visto en el libro de DPCC que nosotros manejamos, en el libro del Estado, en la página de primero de secundaria. Si se menciona ahí, perdón, estoy escribiendo mal consejo. Consejo se escribe en este caso, consejo es con C, ¿ok? Sí, consejo es con C. Consejo con S quiere decir el consejo, bueno, de que estamos aconsejando a alguien, ¿no? Le estamos brindando alguna pauta, algo referido bueno, lo que está, algo que va a realizar, ¿no? Sin embargo, consejo con C sí se refiere al organismo como tal. Entonces, la página es 205. Voy a poner la fuente en todo caso. Página 205 del texto que nosotros tenemos de DPCC para primero de secundaria. Es ahí donde he encontrado el término como tal. Estoy colocando aquí la fuente. Muy bien. Esa sería la fuente de donde extraje la información o el término apropiado, además de la resolución, ¿no? Donde se establece que el término, como lo mencioné hace un momento, el término sería consejo escolar, ¿no? Consejo escolar en nuestro país está designando a los delegados. Sin embargo, internacionalmente, repito, internacionalmente nosotros tenemos esta diferenciación entre consejo estudiantil y consejo escolar, ¿no? Por lo tanto, en conclusión, internacionalmente esta sería la diferenciación y nacionalmente, según la norma, según el libro también, o el material que tenemos en DPCC, el consejo escolar solamente estaría integrado por estudiantes. ¿Ok? Muy bien, entonces quedémonos solo con este término. De todas maneras, es difícil que venga
que venga en el examen, o si se menciona, va a ser como parte de una pregunta que apunta a lo pedagógico, que apunta a una reflexión, no preguntarnos específicamente, y más aún no va a ahondar en estas diferenciaciones que son complejas y son polémicas, ¿no? Porque son, más que nada, se tratan internacionalmente. Así que borramos esto y seguimos con el tema de municipio escolar. Cuando nosotros hablamos del municipio escolar, nos tenemos que centrar en que forma parte de un mecanismo democrático dentro de la institución, ¿no? Como forma parte de un mecanismo democrático dentro de la institución para escuchar a los estudiantes, para que ellos tengan voz, tengan voto también en ciertas disposiciones, es que se van a aplicar los mismos principios de la democracia que hemos estado analizando. Es decir, transparencia, ¿no? Objetividad en cuanto a los votos, deberes y derechos, el respeto hacia la opinión de los demás, las diferentes libertades e igualdades. ¿No? Igualdad ante la ley, todos pueden participar. Por lo tanto, partiendo de ello, sería adecuado que nosotros establezcamos que los estudiantes repitentes no pueden ser candidatos o que vamos a sugerir al comité electoral, porque es el comité electoral del municipio escolar, conformado por los estudiantes de quinto de secundaria, en nuestro caso, en secundaria, los del último grado, quinto de secundaria conforma, ¿no? El comité escolar, ¿no? Y si nosotros decimos muy bien, entonces planteen para poner orden aquí, las listas no pueden estar conformadas por estudiantes repitentes, ¿no? O estudiantes que tengan cursos jalados, como coloquialmente nosotros mencionamos, que no han logrado, tienen un nivel de desempeño que no es el óptimo, sería el término adecuado, pero ya, están jalados en algún curso, entonces no pueden formar parte de las listas, o que se portan mal. Si nosotros aplicamos ese tipo de criterios, estaríamos discriminando a los estudiantes, ¿no? Si es que lo aplican también los mismos estudiantes que conforman el comité electoral, estarían cayendo en discriminación. Entonces, como se aplican los principios de la democracia, lo ideal es no caer en ello. Muy bien, representar a los estudiantes ante las autoridades educativas, esto es muy importante, el criterio de representación está presente, ¿no? Antes eran 7 miembros, para este año ya ha variado, solamente van a ser 5 miembros. Este municipio escolar también ejerce su ciudadanía al momento de organizar las campañas, ¿no? Organizan talleres, organizan actividades de integración. Fundamentalmente es de integración para que los estudiantes puedan sentirse integrados en diferentes aspectos. Y ahí vienen los regidores, ¿no? Las diferentes áreas donde se van a desarrollar. Promueve la participación democrática y el liderazgo juvenil, ¿no? Es una excelente opción para que ellos puedan orientar su liderazgo de una manera mucho más pautada, ¿no? Mucho más cívica también. Los procedimientos de elección recaerían en que los estudiantes eligen a sus representantes mediante un voto secreto. Esto es muy importante también practicarlo. El voto es secreto. Cuando a veces los amiguitos le dicen, oye, ¿tú por quién has votado? Esos ejemplos hay que utilizarlos para recordar que el voto es secreto. No están en la obligación de mencionar, ¿no? Ah, mira, yo he votado por la lista uno, por la lista 2. No, no es necesario. Simplemente pueden decir el voto es secreto, ¿no? Porque es un derecho para no sentirnos coaccionados, incluso nosotros mismos, ¿no? Nuestro voto es secreto. Es incluso considerado como una falta el que nosotros le tomemos foto a nuestra cédula y lo estemos publicando en redes, lo subamos al Facebook o a diferentes redes, estamos haciendo un show. No, ¿por qué? Porque el voto es secreto, ¿no? Es secreto y es privado. Y además, el voto debe de ser democrático. Por eso se realiza un conteo de votos. Debe ser transparente también el conteo de los votos, ¿no? Participan todos, eso es importante, todos los alumnos de la institución educativa. No se puede discriminar. Así no hayan llevado su DNI, no tengan su agenda, se debe de encontrar la manera para que ellos puedan votar. Son las recomendaciones generales. No se debe de discriminar a los estudiantes. ¿Por qué? Porque a ellos no se les discrimina, pero en cambio a nosotros, a las personas, sí porque un preso no puede votar, ¿no? Una persona que ha sido privada de su libertad, entonces no puede ser elegida, incluso dependiendo de algunos delitos, ¿no? Sobre todo los referidos a terrorismo, me parece que es el único, sí, es, bueno, terrorismo y apología al terrorismo. Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué entonces a las personas, a los mayores de edad, sí se les prohíbe y a los estudiantes no? Por la categoría del delito.
solamente los que somos mayores de edad estamos en la capacidad, por así decirlo, o en la facultad de poder cometer un delito, ¿no? Podemos cometer faltas, podemos cometer delitos. Cuando son leves son faltas, ¿no? Cuando son graves y atentan la integridad de otras personas, ya se convierten en delitos. Entonces, estos delitos ya son punibles, por ello nos pueden encarcelar. En cambio, a un menor de edad se le lleva al reformatorio, no se considera que ha cometido un delito como tal, ¿no? A no ser que sea muy cercano de la mayoría de edad. Es decir, a partir de los 16 ya se podrían tener ciertas consideraciones. Pero bueno, no nos salimos del tema. El hecho es que todos los estudiantes votan a pesar de que hayan cometido faltas dentro de la institución o que incluso ese día no tengan con qué identificarse. El comité electoral escolar, ¿no? Este comité electoral, que es el conformado por los estudiantes de quinto de secundaria, se va a encargar de organizar, son ellos, nosotros podemos orientarlos, pero son ellos quienes organizan y quienes supervisan, quienes tienen que ver ahí que se esté respetando el voto secreto, que nadie esté coaccionando. Si han establecido dentro del reglamento electoral que las listas no pueden hacer publicidad para que voten por ellos, no pueden seguir haciendo campaña el mismo día, entonces que ellos establezcan sus normas, les quitan 10 votos, 20 votos, 30 votos, 50, les anulan, ¿no? O los separan del proceso si es que han cometido estas faltas, eso sí tiene que salir a partir de ellos, del comité electoral. Las autoridades escolares brindan apoyo, nosotros brindamos apoyo también como docentes y garantizamos el respeto a los resultados, ¿no? Muy bien, esas serían las principales características del procedimiento de elección. ¿Cuántas preguntas de municipio escolar vienen? Una pregunta. Luego pasamos ya al último tema de estas sesiones teóricas. Terminando ese tema, ya iniciamos con el repaso. Les compartí el material, no sé si les llegó. En todo caso, si no les ha llegado, ya les brindo por aquí por el chat. Me lo comunican y se los puedo enviar por el chat. La pregunta 27 nos dice, en una reunión del consejo escolar, nos está mencionando consejo escolar, los estudiantes están compartiendo sugerencias de mejora para el rol de representación, o que están compartiendo sugerencias de mejora para el rol de representación que deben cumplir los delegados ante el municipio escolar. ¿Cuál de las sugerencias de los estudiantes corresponde con una de las finalidades del municipio escolar, ¿no? El municipio escolar no se encarga de todos los temas referidos a organización de la institución, ¿no? Por ejemplo, si hay problemas graves, fuertes que ocurren tal vez de acoso, de violencia, no es que el municipio escolar va a enterarse de todo esto, ¿no? Sino ahí hemos establecido, recuerdo en la primera diapositiva que vemos de municipio escolar, cuáles son las finalidades, las funciones que tiene. Muy bien. Alternativa A, Renzo dice, yo pienso que los delegados deberían reunirse para evaluar cuáles son las principales necesidades de los compañeros del grado al que representan, elaborar una propuesta para atenderlas y presentarla al municipio escolar. Alternativa B, yo opino que los delegados deberían reunirse con sus compañeros del grado para identificar de manera conjunta sus principales necesidades y tomar acuerdos sobre las propuestas que les gustaría que el municipio escolar implemente este año, que implemente, ¿no? Alternativa C. Silvia dice, yo considero que los delegados deberían elaborar diversas propuestas para responder a las necesidades del grado al que representan, someterlas a la votación de sus compañeros de grado y presentar la propuesta ganadora al municipio escolar, ¿no? La propuesta ganadora. ¿Cuál consideran, colegas, que sería la opción que más acorde está con las funciones que pueda tener y la finalidad que tiene el municipio escolar? Alternativa A, donde los delegados se reúnen, ¿no? ¿Se reúnen entre quiénes? Entre los mismos delegados, ¿no? Se reúnen entre los delegados para evaluar cuáles son las necesidades de sus compañeros, elaborar una propuesta entre delegados y presentarla al municipio escolar. Alternativa B, cuando los delegados se reúnen con sus compañeros, esa sería la diferencia, sus compañeros del grado, para identificar de manera conjunta sus principales necesidades y tomar acuerdos sobre las propuestas que les gustaría que el municipio escolar implemente, ¿no?
Entonces, alternativa C, que los delegados deberían elaborar diversas propuestas para responder. Los delegados deberían elaborar las propuestas y ajá, que respondan a las necesidades que tiene el grado al cual representan, y luego someterlas a votación, su votación también, con sus compañeros y presentar la propuesta ganadora al municipio escolar. ¿Cuál consideran que sería la respuesta correcta? Alternativa A, alternativa B, alternativa C. Parafraseo una última vez. La alternativa A referida a que los delegados deberían reunirse para evaluar entre delegados, ¿no? Los delegados de aula, para evaluar las principales necesidades. Luego de esto, elaborar una propuesta y presentarla al municipio escolar. Alternativa B, que los delegados se reúnen con sus compañeros de grado, los que los han elegido, que identifiquen entre todos las principales necesidades y que tomen acuerdos sobre esas propuestas que el municipio debería implementar. Ya luego se lo comunican al municipio, ¿no? O alternativa C, que los delegados elaboren las propuestas de acuerdo a las necesidades, que las sometan a votación con sus compañeros de aula y luego que le den la ganadora, la propuesta ganadora, al municipio escolar. Voy a volver a mostrarles las funciones del municipio escolar, ¿no? El municipio escolar tiene como funciones principalmente aplicar principios de la democracia participativa, representar, ¿no? Bueno, esto sería una generalidad. Las funciones específicas, representar a los estudiantes, eso es lo primero. Organizar campañas, talleres, actividades, reuniones, lo que sea. ¿En pro de qué? En pro buscando siempre la integración. Esto es importante. Finalmente, promover, eso también es importante, promover la participación democrática y el liderazgo juvenil. Son las funciones del municipio escolar. Teniendo eso en cuenta, ¿no? Bien, teniendo eso en cuenta, vamos a ver aquí nuevamente la pregunta. Ya hay 5 respuestas. Dicen por aquí la A, la B, la B, la B, la B. Muy bien, vamos a ver si es que es la B. ¿Ok? Recordemos entonces, el municipio lo que busca es la democracia, o se basa en los principios de democracia participativa. Tiene que ver también con diferentes actividades o se encarga de realizar diferentes actividades para integrar. ¿De eso? Vamos a ver si es que hay alguna otra función. Ajá, representar a los estudiantes y promover la participación democrática. Eso sí ya lo hemos anotado, ¿no? Democracia participativa, que es la participación democrática. Actividades para integrar, pero sobre todo sería la representación ante autoridades. Representación ante autoridades. Una representación estudiantil. Muy bien. Teniendo en cuenta que estas son las principales funciones, vamos a ver cuál sería la respuesta correcta. La alternativa A nos menciona, primero la C, que nadie la ha marcado. La alternativa C nos dice, yo considero que los delegados deberían elaborar dichas propuestas. ¿Están representando los delegados? Sí, pero ante autoridades, no, no están representando ante autoridades. ¿Están generando una democracia participativa? No, ¿verdad? Democracia participativa lo dejamos en verde en todo caso. Ahí está. Dejamos en verde. Entonces, no está. Que los delegados elaboren diversas propuestas no tiene que ver con la democracia participativa. Actividades para integrar, tampoco, ¿no? No tiene que ver con actividades para integrar. Muy bien, seguimos leyendo. Dice, para responder a las necesidades del grado al que representan, someterlas a la votación de sus compañeros. Muy bien, esto sí tendría que ver con democracia participativa. Ligeramente, ¿no? Pero tiene que ver esta votación. Muy bien, pero solamente uno, así que más o menos podría ser la C. Vamos a analizar la A, solamente hay uno que ha señalado que puede ser la A, que dice, yo pienso que los delegados deberían reunirse. Si se van a reunir los delegados, es todo lo contrario a la democracia participativa. Si solamente los delegados van a tomar la decisión, entonces para que no están siguiendo una democracia participativa. Sería una democracia representativa, así como los congresistas, ¿no? Los congresistas, los ministros, el presidente, no nos preguntan directamente
qué necesitamos nosotros del Ministerio de Educación cuando se reúne con los profesores para recabar propuestas, ¿no? Recolectar diferentes ideas de mejora. No, solamente aplican pues las políticas de Estado que incluso vienen desde el extranjero, ¿no? Han copiado el modelo de competencias desde España, luego Chile, luego aquí a nuestro país. Diversos países de Latinoamérica también ya lo tienen, pero son modelos extranjeros, no surge realmente de las necesidades que nosotros tenemos como población. Entonces, que los delegados se reúnan entre ellos para evaluar, al contrario, está yendo en contra de la democracia participativa. Ya por eso lo podríamos descartar. Seguimos leyendo, dice, para ver cuáles son las principales necesidades de sus compañeros de grado, los cuales representan, elaborar una propuesta. ¿Ven? Sigue aquí atendiendo ello. Entre los mismos delegados van a elaborar una propuesta para atenderlas y presentarlas al municipio escolar. Están en contra de la democracia participativa, no están generando una integración de sus compañeros. Por lo tanto, descartaríamos la alternativa A. Ya por descarte, sabemos que es la alternativa B, sin embargo, igual la vamos a analizar. Vamos a ver que se cumplen dos de estas tres funciones. La democracia participativa, lo voy a poner un poquito más grueso, ¿no? ¿Dónde se cumple la democracia participativa? Cuando mencionan por aquí, María dice, yo opino que los delegados deberían reunirse con sus compañeros. Muy bien, esto forma parte de la democracia participativa, porque se reúnen con ellos ¿para qué? Para identificar de manera conjunta, y eso también tiene que ver con integración, identificar de manera conjunta. Lo que se busca es que frente a estos problemas, ¿no? Si es que todo el salón, que por lo general suelen haber peleas, disputas, ¿no? Algunos conflictos ocurridos por diferentes intereses, pero una manera de que se puedan integrar es que justamente participen de resolver los problemas generales que sí los afecta a todos y es algo en común que están teniendo y superan sus problemas, ¿no? Entonces, forma parte de la integración, identificar de manera conjunta sus principales necesidades y tomar acuerdos sobre las propuestas que les gustaría. ¿Ven? Nuevamente, tomar acuerdos sería integración y a su vez democracia participativa. Por lo tanto, la respuesta B es la más acertada para poder corresponder a las funciones, a las finalidades que tiene el municipio escolar, ¿no? Sus funciones son representación, fomentar la democracia participativa, ¿no? La participación democrática de sus compañeros, de todos los compañeros, no solo de los delegados, y finalmente actividades para integrar. Muy bien, borramos anotaciones y pasamos a analizar el último tema así teórico de estas sesiones que estamos teniendo respecto a la preparación para el examen de ascenso. Luego de esto ya viene el repaso. El repaso tiene una estructura diferente. He planteado ya en el material algunas preguntas de repaso para que ustedes puedan analizarlo, puedan verlo. Vamos a dar un... Bueno, vamos a empezar ya con el repaso con los primeros temas de PCC. Muy bien, vamos a ver. Dice aquí el cambio climático y el calentamiento global, ¿no? Estos dos temas son importantes, estos dos puntos, cambio climático, que es muy diferente a calentamiento global, ¿no? Son dos temas diferentes, ahora los vamos a ver. Pero ¿por qué es importante conocerlo? El tema en sí es conciencia ambiental. Nosotros debemos desarrollar en los estudiantes la conciencia ambiental. ¿Qué es conciencia? Conciencia tiene que ver con uno es consciente, se da cuenta de lo que ocurre, se da cuenta de lo que pasa y a partir de ello es que uno va a actuar, ¿no? Nosotros somos conscientes, por ejemplo, de la inseguridad ciudadana. Claro, hay personas que tal vez no son conscientes de ello. Nosotros somos conscientes tal vez de la alienación. Justo hace 2 días, ¿no? No es que salga mucho tampoco, pero no recuerdo haber visto tanto furor por Halloween, aunque cada año creo que decimos eso, pero Halloween no es una fiesta nacional, no es una fiesta extranjera. Entonces, ¿por qué ha calado tanto en muchos estudiantes, ¿no? Veía por las calles que ya normalizaban el salir disfrazados. Recuerdo que cuando yo era menor no era común ver ello, ¿no? No me siento tan costeño, tan criollo como para celebrar también la música de la canción criolla. Hasta cierto punto diría que es una herencia española. Sin embargo, bueno, es algo que se ha gestado aquí, ¿no? A diferencia de Halloween, que no tiene ninguna relación con las creencias que nosotros tenemos. Entonces, soy consciente
de que estamos en un proceso de alienación como sociedad, porque bueno, se van difundiendo este tipo de prácticas. ¿Qué viene después, no? Tal vez celebrar otras festividades que suelen aparecer en las películas, no lo sé, ¿no? Día de San Patricio, por ejemplo, ¿no? Día de Acción de Gracias. Entonces, mucho tiene que ver esa influencia, ya, pero Estados Unidos ya no está teniendo tanta influencia a nivel mundial a comparación de China. Cada vez es mayor la influencia china. Entonces, celebración del año chino, tal vez, del año nuevo chino. Bueno, todo esto va variando, son fenómenos sociales, pero el ser conscientes es darnos cuenta de ello. Y si lo consideramos algo perjudicial, ¿no? A mí me preocupa bastante que no se revaloren las tradiciones nacionales, ¿no? Originarias del Perú, ¿no? Tradiciones quechuas, porque yo soy, me considero quechua, mestizo, ¿no? Em, de por ahí viene mi tradición. Entonces, ¿por qué no se revalora esto y si se revalora lo anterior? ¿Ven? Soy consciente de ello y tengo una posición frente a ello. Lo mismo buscamos en los estudiantes, pero respecto al ambiente. ¿Qué está pasando con el ambiente? ¿No? Hay problemas, claro. Miren cómo estamos sintiendo las estaciones, ¿no? Em, este verano está siendo como que muy fresco, pero estaba pronosticado que sea más caluroso. Entonces, hay este tipo de variaciones. Prácticamente el invierno no se ha sentido hasta mucho. El otoño, perdón, no se sintió hasta que el año haya avanzado bastante, ¿no? Seguía haciendo calor, incluso el invierno no ha sido tan frío como otros años. Entonces, ¿qué está pasando con el clima? Somos conscientes del cambio que está ocurriendo y a partir de ello tomamos acciones, ¿no? Vemos que es algo perjudicial y tomamos acciones. Por ello vamos a ver diferentes conceptos referidos a cambio climático y calentamiento global. En primer lugar, hay que diferenciarlo. Global es una cosa, cambio climático es otra, son conceptos diferentes. El calentamiento global se refiere al incremento de la temperatura del planeta en general. Por eso su mismo nombre lo dice, ¿no? Calentamiento. La principal causa de que el planeta se esté calentando es la acumulación de gases de efecto invernadero. Aquí debí de poner una imagen, voy a buscarla rápidamente, ¿no? Gases de efecto invernadero. Si es que nosotros tenemos, tal vez por ahí, ¿no? Cultivamos plantas, nosotros entendemos que ahí está, esta imagen está precisa. Si es que nosotros cultivamos algunas plantitas por ahí, no podemos entender que la temperatura, ¿no? El sol, por ejemplo, la radiación que se pueda generar, son importantísimas para que éstas puedan crecer y desarrollarse adecuadamente o no. Entonces, aquí les voy a mostrar esta imagen rápidamente. Miren, tienen aquí en qué consiste el efecto invernadero, ¿no? La capa de ozono de la Tierra, la capa de ozono que es esta que voy a colocar de rojito, la capa de ozono que nos cubre, nos protege de diferentes situaciones, ¿no? Esta capa de ozono que nos protege de diversos fenómenos atmosféricos, incluso fenómenos astronómicos, es decir, que vienen del universo, como por ejemplo la radiación solar. La capa de ozono es un filtro, una serie de gases de alta densidad, gases que están bien juntos, bien compactos, que hacen que disminuyen la radiación negativa que pueda tener el Sol, ¿no? ¿Qué más? La capa de ozono, por ejemplo, filtra. Constantemente están cayendo asteroides a nuestro planeta, ¿no? Los asteroides que son estas rocas minerales del espacio que viajan a diferentes tipos de velocidades. ¿Qué es lo que hace la capa de ozono? Como si fuera un filtro. Va desintegrando poco a poco y al final lo convierte en polvito que está cayendo a nuestro planeta, ¿no? Gracias a la capa de ozono. Esta capa de ozono, debido a que internamente, todavía no hablemos si la capa se está deteriorando, si se está reconstruyendo, eso no. Debido a que se han generado diferentes gases, estos gases de efecto invernadero, son gases que se calientan rápidamente, ¿no? ¿Dónde están los gases? Los gases aquí en las nubecitas, estas nubecitas por acá, ¿no? Por acá se están acumulando los gases. ¿Qué pasa cuando llega la energía del sol? De altas temperaturas. Ah, ya, estos gases de efecto invernadero, como ocurre en un invernadero, que es un cultivo de un lugar donde se cultivan plantas a una temperatura adecuada y regulada. Entonces, estos gases tóxicos que se calientan fácilmente, entonces son calentadas por el sol. ¿Qué ocurre? Como estos gases, ¿no? Tienen esa propiedad de calentarse, generan que haya un incremento de la temperatura en el planeta.
Es por ello que el calentamiento global, que nosotros sintamos mayor calor, principalmente se debe a estos gases de efecto invernadero. Trasladémoslo ahora a una vivencia cotidiana, ¿no? Pasamos un verano aquí, bueno, donde me encuentro al menos, en Lima Metropolitana, en la ciudad, y pasamos un invierno en una zona mucho más seca. Por ejemplo, no sé, me voy a Jauja, Huancayo, ¿no? Huánuco también tiene una parte de selva, pero me voy a una zona bastante seca, ¿no? A Cusco, por ejemplo, ¿no? Alguna ciudad que quede en la región Quechua. ¿Dónde se siente mayor impacto del verano? ¿No? Por lo general, cuando nosotros estamos en la sierra, en alguna ciudad o en algún lugar con un clima seco, cuando nos exponemos al sol, nos quema bastante la piel, pero cuando estamos en la sombra sentimos frío. El viento corre, sopla y es un viento frío. ¿Por qué eso no ocurre en la capital? Porque estos gases invernadero, ¿no? Debido a que hay mucha más contaminación aquí en la capital, ¿no? Generan esa sensación de calor. Tiene que ver también con la humedad, ¿no? Pero así uno esté en la sombra, siente ese bochorno justamente porque esos gases son los que están calientes. No solo tiene que ver la radiación solar, que nos llegue el sol, ¿no? Sino que también tienen que ver esos gases. Por más que estemos en la sombra al final, estamos experimentando esa sensación de calor. Muy bien, borro las anotaciones, volvemos a explicar aquí qué era lo que estábamos viendo. Un segundito, estoy retrocediendo y ahí está. Muy bien. Estamos analizando entonces el calentamiento global que se debe a estos gases de efecto invernadero, ¿no? Estos gases provienen ¿de qué provienen? Quema de combustibles fósiles, automóviles, por ejemplo. ¿Qué utilizan los automóviles? Utilizan em, derivados del petróleo, ¿no? Como la gasolina, por ejemplo, para poder funcionar. Incluso hasta la actualidad hay otras fuentes, ¿ya? Las eléctricas, algunas que son más purificadas, como el gas licuado. Sin embargo, se sigue priorizando el uso de la gasolina, no se ha reemplazado por diferentes características que tiene este combustible, ¿no? La deforestación también, cuando se talan demasiados árboles, se incrementa la proporción de estos gases. ¿Por qué? Porque las plantitas lo que hacen es purifican el ambiente, pues, ¿no? Por eso es importante que nosotros tengamos un jardincito, por más que sea interno, tal vez en la sala de nuestra casa, ¿no? En la azotea, por ahí, pero es importante tener esas plantas porque a lo que ayudan es a purificar, ¿no? Absorben el CO2, el dióxido de carbono, y lo que expulsan las plantas es el oxígeno. Al revés de nosotros absorbemos el oxígeno y expulsamos CO2, ¿no? Y también la industria las zonas industriales generan una gran cantidad de gases de efecto invernadero. Muy bien. El cambio climático es el resultado, esto lo voy a poner de verde, ¿no? El cambio climático, el que el clima esté cambiando en general, ay no, perdón, de verde. ¿Qué es el clima? El clima es un conjunto de características, fenómenos que ocurren de manera atmosférica, es decir, en el aire, en la parte del aire. Nosotros tenemos la parte terrestre, ¿no? La geósfera, que sería la parte sólida, el piso donde estamos parados, sentados, ¿no? Donde nos apoyamos en este momento. Por encima de la geósfera, nosotros tenemos a la atmósfera. ¿La atmósfera qué es? Es todos los gases a lo que nosotros llamamos el aire, ¿no? Todo lo que está en el aire, las nubes, ¿no? La temperatura del producto de la radiación solar, a veces cuando hace frío, las lluvias, todos esos fenómenos atmosféricos de la atmósfera son, a todos esos fenómenos, a todos esos cambios, lo conocemos como clima. Entonces, ¿qué es el cambio climático? Son cambios muy abruptos en la atmósfera. Y este es el resultado del calentamiento global, ¿no? Es decir, este calentamiento que nosotros hemos analizado, que ocurre por los gases de efecto invernadero, generan un cambio climático global, un cambio en toda la atmósfera. Ya no es solamente un calentamiento como tal. Ahora, estos efectos tienen que ver con, por ejemplo, derretimiento de glaciares,
Claro, esto se genera por el incremento de la temperatura, ¿no? Por el calentamiento global. ¿Y qué pasa a partir de ese derretimiento? Ah, ya aumenta el nivel del mar, ¿ven? No solamente es incremento de la temperatura, no solamente es que haga calor, sino que ahora el nivel del mar va aumentando poco a poco, poco a poco, poco a poco, porque se van derritiendo glaciares. Ya no hay se pierde, por ejemplo, también fauna, ¿no? La fauna ubicada en el polo norte, ¿no? Ya no tiene dónde desarrollarse porque es el polo, entre el polo norte y el polo sur, el polo norte es el que se está viendo más afectado por ello, ¿no? Diferentes fenómenos meteorológicos extremos, veranos con demasiado calor en algunas zonas o inviernos con demasiado frío en otras, ¿no? Son fenómenos meteorológicos extremos. Eso provoca sequías, provoca inundaciones, provoca un incremento de temperatura generalizado, ¿no? Y también, y lamentablemente, la extinción de diferentes especies. A esto nos referimos cuando hablamos de cambio climático y calentamiento global. ¿Qué causa cuál? Eso no nos van a preguntar, no nos preocupemos por eso, simplemente para poder tener los conocimientos generales de que cambio climático es el resultado del calentamiento global y que existen esos gases de efecto invernadero, ¿no? Muy bien. ¿Qué otras problemáticas ambientales nosotros tenemos en el Perú? Vamos a dividirlo en fenómenos naturales, van a haber problemáticas ambientales naturales y también algunas problemáticas ambientales de origen humano, de origen del hombre, ¿no? Es decir, antrópicos, le vamos a llamar antrópicos. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a analizar primero los fenómenos naturales. Tenemos en primer lugar, el niño costero, el fenómeno del niño, que provoca diferentes inundaciones, huaicos, deslizamientos, afecta a la agricultura, la infraestructura, especialmente en la costa norte. Tenemos también sismos y temblores debido a dónde está ubicado nuestro país, en justamente la unión de dos placas tectónicas y por ahí también la, el Círculo de Fuego del Pacífico, se le llama un conjunto de volcanes submarinos que también ayudan o fomentan, ¿no? A que se desarrollen movimientos telúricos. Tenemos también las sequías que afectan a la agricultura y el acceso del agua en la sierra principalmente y el altiplano, ¿no? Y finalmente el cambio climático. El clima varía de acuerdo a milenios. Hay milenios donde ha habido mucho calor, otros donde ha habido mucho frío. A esos, por ejemplo, podríamos mencionar como un claro ejemplo la llamada era de hielo o Pleistoceno, donde vivían los mamuts, ¿no? Los animales más peludos. El ser humano también estaba vivo en aquel entonces, vivía en cuevas, ya se iban organizando en algunas sociedades más estructuradas, pero, por ejemplo, esa era de hielo, una era donde hubo demasiado frío, claro, es un cambio climático de origen natural, ¿no? Muy bien. Sin embargo, el cambio climático que nosotros estamos observando, muy probablemente hay un debate también entre los especialistas, pero muy probablemente sea un fenómeno antrópico, ¿no? ¿Por qué antrópico? ¿Antrópico qué significa? Viene de antropos, ¿no? Antropos, antropología, por ejemplo, ¿no? Antropo significa hombre. Los fenómenos antrópicos son los fenómenos causados por el ser humano, como por ejemplo la minería ilegal e informal genera, ¿no? Contaminación de ríos, deforestación, degradación del suelo, también la contaminación del aire, lo que observamos en las ciudades, contaminación de los suelos y el agua, cuando se utilizan demasiados productos químicos para poder eliminar ciertas plagas, ciertas pestes de los cultivos, se están contaminando los suelos, ¿no? También tenemos la deforestación. En la selva alta, sobre todo, deforestan, talan los árboles para poder sembrar ahí, porque la siembra, por ejemplo, de la coca, les da muchas más ganancias que poder cuidar, poder vivir de la naturaleza. O también siembran diferentes tipos de productos, porque la agricultura es más rentable, para hacer carreteras también, ¿no? Muy bien. Respecto a problemáticas ambientales, pero ahora en el mundo. Puede ser que nos pregunten sobre el mundo, no solo nacionalmente. Entonces, internacionalmente tenemos las inundaciones y huracanes, tenemos sequías y desertificación, erupciones volcánicas, y justo este punto, que como les dije anteriormente, es un tanto debatible, ¿no? Si es natural o es social. Los derretimientos de los polos en el mundo también
como parte de los fenómenos antrópicos, tendríamos las emisiones de los gases de efecto invernadero y la contaminación por plásticos, sobre todo en el Océano Índico, ¿no? Los que bordean a la India y diferentes zonas del Asia, está en la parte sur del Asia, está muy contaminado por los plásticos, los cuales no se degradan rápidamente en el mar. No nos van a preguntar teóricamente sobre estos puntos, lo que sí nos van a preguntar es cómo nosotros podemos aplicar los conocimientos pedagógicos, didácticos que tenemos del área a un contexto donde eh, se traten estos problemas. Teniendo eso en cuenta, colegas, vamos a pasar a resolver. Esta pregunta ya la habíamos visto anteriormente. Vamos a volver a responderla como para practicar también uno de los temas anteriores y para aplicar lo que estamos analizando respecto a la conciencia ambiental, ¿no? Dice la pregunta 23, durante una sesión los estudiantes reconocieron, pregunta 23 del examen del 2022, los estudiantes reconocieron como un problema que varios estudiantes de la IE desperdician el agua sin considerar que es un recurso valioso y escaso. Tomando en cuenta esta inquietud, ¿cuál de las siguientes acciones del docente es más adecuada para promover la participación de los estudiantes en acciones que contribuyan al bien común? La sesión pasada me parece que vimos este tema, pero esta pregunta la vimos hace 2 sesiones. Muy bien, cuál de las siguientes acciones es propia para la participación estudiantil? Alternativa A, pedir a los estudiantes que identifiquen de qué manera ellos mismos podrían realizar un uso responsable del agua dentro de la institución educativa. Luego, proponerles que realicen una campaña de sensibilización para fomentar el uso responsable de agua en acciones cotidianas. Finalmente, pedirles que realicen un sondeo entre otros estudiantes acerca de si la información les fue útil y si la ponen en práctica. Alternativa B, pedir a los estudiantes que durante una semana estimen la cantidad de litros de agua que utilizan en sus actividades cotidianas. Luego mostrarles cuáles son las cifras mundiales de consumo de agua por persona y cuáles son las consecuencias de ese uso. Finalmente, solicitar a los estudiantes que en equipos elaboren un tríptico con la información más relevante para que sea compartido en el aula en una exposición. Alternativa C, pedir a los estudiantes que indaguen sobre las consecuencias del mal uso del agua, luego solicitarles que averigüen en qué consistieron las campañas mundiales más exitosas en la promoción de un consumo responsable del agua, finalmente generar una conversación en el aula acerca de cuáles de esas soluciones deberían ser adoptadas por los gobiernos de cada país para promover un consumo responsable del agua. ¿Cuál consideran, colegas, que sería la acción más adecuada para promover la participación de los estudiantes? Tal vez incluso recordamos la pregunta, no estaría mal que si recordamos, planteamos la alternativa. Lo parafraseo mientras van registrando sus respuestas, por favor. Alternativa A, que identifiquen de qué manera ellos pueden realizar un consumo del agua, ¿no? Reciclando, cerrando, por ahí. Proponerles que realicen una campaña de sensibilización para que fomenten esto con sus compañeros y finalmente pedirles que realicen un sondeo. Sondeo acerca de si la información les fue útil y si la pondrían en práctica. Alternativa B, que estimen la cantidad de litros de agua que se utilizan en actividades cotidianas para cocinar, para lavar, para bañarse. Luego mostrarles cuáles son las cifras mundiales de consumo de agua por persona y cuáles son las consecuencias de este uso. Se les muestra esas cifras. Finalmente, solicitar que en equipos elaboren un tríptico con la información más relevante para que sea compartido en el aula en una exposición. Finalmente, que ellos indaguen sobre las consecuencias del mal uso del agua, que averigüen en qué consistieron las campañas mundiales más exitosas para ahorrar el agua y finalmente, en una conversación, que ellos planteen cuáles de esas soluciones deberían ser adoptadas por los gobiernos. Muy bien, sus respuestas son la alternativa B, B, A, no, perdón, A. Unánimemente, si recordamos entonces cuál era la respuesta correcta, muy bien, colegas, es la alternativa A. ¿Por qué? ¿Por qué? Recordemos que aquí nos están hablando de
el desperdicio del agua. No, no, no debemos desperdiciar el agua porque es un recurso valioso y escaso, forma parte de la conciencia ambiental. Pero ¿por qué la A? Porque es la alternativa donde se está promoviendo esta participación de una manera más autónoma que a comparación de las demás, ¿no? Por ejemplo, son los estudiantes los que van a identificar las formas en las cuales van a tener un uso responsable del agua dentro de la institución educativa. Finalmente, ¿qué más? Se les puede proponer que ellos realicen una campaña de sensibilización, pero son ellos quienes van a desarrollar, pues, qué es lo que van a plantear, ¿no? ¿Cuáles son esas actividades? Y asimismo que realicen el sondeo. Hay otro detalle más que recuerdo cuando expliqué la resolución del tema anterior de esa misma pregunta, no lo mencioné. Miren, los estudiantes reconocieron como un problema que varios estudiantes de la institución educativa se centran en la institución educativa. La única alternativa que aborda ello es justamente la alternativa A, dentro de la institución educativa, dicen, ¿no? La alternativa B, ¿qué es lo que nos dice? Lo voy a poner de rojito. La alternativa B dice que estime la cantidad de litros de agua que utilizan en sus actividades cotidianas, pero estas actividades cotidianas van más allá de la institución educativa, ¿no? Tiene que ver con bañarse, tiene que ver con cocinar, lavarse las manos y demás. La alternativa C ya aborda pues una escala mundial, ¿no? Las campañas mundiales más exitosas que se está saliendo del contexto. Recordemos que el principio básico para resolver estas preguntas justamente se refieren al principio de no salirnos del contexto. No debemos de salirnos del contexto para resolver las preguntas de minero, ¿no? Muy bien, alternativa correcta de la pregunta 23 sería la alternativa A. Nos quedan 49 minutos de clase. Pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta 49. Este es del siguiente año, ya no del 2022, este es del 2023. Una pregunta diferente ya, esa sí no la habíamos visto, y nos dice, luego de haber indagado acerca de las causas y consecuencias del cambio climático, uno de los integrantes del equipo le plantea al docente una de sus posibles respuestas a la pregunta del proyecto y en ese contexto surge el siguiente diálogo. Sebastián dice, por lo que hemos revisado, el cambio climático es irreversible y tiene consecuencias muy graves, como la temperatura del planeta va a seguir aumentando sin importar lo que hagamos, esto va a hacer que se generen más desastres de lo que vamos a poder evitar. Antes de pasar a leer lo que dice después, nosotros, colegas, ya debemos de identificar que esta idea, al menos, el planteamiento que tiene el estudiante, no es un planteamiento adecuado. ¿Por qué, no? Porque nos dice, ¿no? Va a seguir aumentando sin importar lo que hagamos. Entonces, si no importa lo que hacemos, ¿para qué estamos generando esta conciencia ambiental en los estudiantes, ¿no? Si ya no importa lo que pueden, igual va a seguir cambiando ya, ¿no? El mundo está fregado, no importa lo que hagamos, igual va a seguir de mal el mundo, se sigue empeorando cada año. Entonces, no, esa es una idea equivocada. Por si no nos viniera la siguiente parte donde el profesor eh, bueno, va a contestarle al estudiante, pero si no nos viniera eso, de todas maneras, ya debemos de identificar que no es una idea adecuada, el estudiante no está siendo consciente de que el cambio climático, no está teniendo esa conciencia ambiental de que el cambio climático puede ser revertido y también puede ser mitigado, puede ser tolerado, ¿no? Muy bien, el docente dice, es verdad que, a causa del incremento de la temperatura del planeta, los desastres en el mundo podrían aumentar. Sin embargo, si consideramos las medidas que se están implementando para combatir el cambio climático, ¿creen que implementarlas tendrá el mismo efecto en la calidad de vida de las personas que no hacerla? O sea, implementar estas medidas para combatir el cambio climático tendrá el mismo efecto en la calidad de vida de las personas que no hacerlo. O sea, ¿lo hacemos o no lo hacemos? ¿Tendrá la misma efectividad en la calidad de vida? Por otro lado, ¿han considerado si existen medidas de adaptación que puedan reducir los impactos de desastres causados por el cambio climático?
¿Cuál de los siguientes propósitos de aprendizaje busca promover principalmente el docente con su intervención? Más allá de entender lo que quiere decir el docente, veamos la intención, ¿no? Brindar retroalimentación al estudiante, promover la metacognición o facilitar la transferencia de aprendizaje en el estudiante. ¿Qué es lo que se busca, colegas? Alternativa A, retroalimentación. Alternativa B, metacognición. O alternativa C, transferencia de aprendizajes. Puede ser que el texto esté un tanto complejo porque toma en cuenta conceptos referidos a las prácticas que podemos utilizar para poder revertir el cambio climático o disminuir los efectos del cambio climático. Sin embargo, veamos la intención. ¿Qué es lo que busca el docente? El estudiante ha planteado una idea y el docente realiza diferentes preguntas respecto a esa idea. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, hay tres respuestas que dicen A, B, A. Vamos a analizar lo siguiente. Miren, siempre que el Minedu o perdón, no se dice el Minedu, se dice Minedu. Siempre que Minedu nos plantee una pregunta así, lo voy a poner más gruesito incluso, una pregunta así, con este tipo de textos, este texto es complejo. Porque, sobre todo la parte del docente, ¿no? ¿Por qué? Porque está como que medio enredado lo que le pregunta el estudiante. Lo que tenemos que hacer es, primero, relajarnos. Puede ser que nos impacte este texto, ¿no? Los términos, por ejemplo, ¿a qué se refiere con que creen que implementarlas tendrá el mismo efecto en la calidad de vida de las personas que no hacerlo? Medio enredado, ¿no? Luego menciona, existen medidas de adaptación. Eso tiene que ver con las medidas que se puede. Hay dos tipos de medidas, medidas de mitigación y medidas de adaptación, ¿no? Mitigación es cuando se mitigan las causas del cambio climático y la adaptación es cuando nos adaptamos al cambio climático, simplemente reducimos sus efectos. Sería entrar en un aspecto teórico mucho más profundo cuando no es necesario. Esto lo podemos resolver simplemente entendiendo a qué se refiere cada una de las alternativas. Y nosotros tenemos tres procesos: retroalimentación, metacognición y transferencia de aprendizajes. La retroalimentación, bueno, la reflexiva, según las preguntas que está planteando Minedu, nosotros vamos a tomar retroalimentación como un proceso que utiliza el conflicto cognitivo. No es lo mismo, sino que la retroalimentación está utilizando el conflicto cognitivo. Y el conflicto cognitivo, ¿cómo lo identificamos? Cuando se hacen preguntas sobre la creencia, que es justamente lo que está haciendo el estudiante, ¿no? ¿Cuál es la creencia del estudiante? Perdón, lo que está haciendo el docente. ¿Cuál es la creencia del estudiante? El estudiante cree que no se puede hacer absolutamente nada para poder cambiar el cambio, para poder revertir el cambio climático. Lo voy a poner de verdecito por aquí. El estudiante está señalando, ¿no? Que sin importar lo que hagamos, esto va a hacer que se generen más desastres. Y el docente lo que le está cuestionando es ello. La retroalimentación es un cuestionamiento, pero es un cuestionamiento sutil, con preguntas. No le está diciendo de frente, tú estás mal diciendo eso, no, sino que es sutil en la medida de que a través de preguntas el estudiante debe reconocer su error. Y justamente para ello sirve el conflicto cognitivo. El conflicto cognitivo es un cuestionamiento de las creencias previas que nosotros tenemos a partir de una pregunta. Y nosotros vemos preguntas aquí, claro. La primera pregunta, ¿creen que implementarlas tendrá el mismo efecto en la calidad de vida de las personas que no hacerlo? ¿A qué se refiere con eso? Vamos a ver lo que dice el docente. Es verdad que a causa del incremento de la temperatura del planeta, los desastres en el mundo podrían aumentar. ¿Qué desastres pueden aumentar? Reflexionamos nosotros como para parafrasear, ¿no? Reflexionamos, a ver, pueden aumentar el deshielo, recuerdo haber visto el deshielo y eso también va a generar que en ciertas zonas se formen lluvias y van a llover demasiado, más inundaciones, pero en otras hay sequías, ya listo. Los desastres aumentan. Muy bien. Sin embargo,
Si consideramos las medidas que se están implementando para combatir el cambio climático, pero ¿qué medidas se están implementando? ¿Han escuchado de la hora del planeta, por ejemplo? ¿No? Durante una hora deberíamos de apagar en todo el mundo las luces, todos los equipos eléctricos, ¿no? Esto de reducir, reciclar, reusar, ¿no? Reducir, reusar y reciclar. Las tres Rs, que para algunos son cinco Rs y para otros son siete Rs. Hay diferentes enfoques de esto. Em, pero, ¿a qué se refiere esto? Ah, ya, reducir el uso de plásticos o de las baterías, de las llamadas pilas, ¿no? Porque esos demoran demasiado en descomponerse. O si yo tengo, por ejemplo, un potecito de un yogur de 2 litros que me he comprado, tal vez puedo hacer alguna manualidad con ese pote. Si es de vidrio, lo puedo utilizar para guardar algo. Si es de plástico, por ejemplo, en mi hogar hacemos macetas, ¿no? Ah, ya. Entonces, eso significa, ¿ven? O sea, hay diferentes medidas ya. Estas medidas, a eso se refiere con las medidas que se están implementando para combatir el cambio climático, utilizar autos eléctricos, otro tipo de combustibles, ¿no? O viajar entre varios para que no estemos pagando, ¿no? Vehículos que gastan más gasolina en general. Entonces, el transporte público, por ejemplo, los trenes eléctricos sirven muy bien también para reducir, o son muy útiles para reducir el eh, efecto invernadero, ¿no? La emisión de estos gases de efecto invernadero. Entonces, las medidas que se están implementando para combatir el cambio climático, si las consideramos, ¿creen que implementarlas, o sea, implementar estas medidas, tendrá el mismo efecto en la calidad de vida de las personas que no hacerlo? Aquí debería de haber una coma como para que se entienda mejor, luego de las personas, coma, porque se refiere a qué va a tener más impacto en la vida de las personas, implementar estas medidas o no implementarlas. O sea, a eso se refiere la pregunta. ¿Qué va a tener mayor impacto en la calidad de la vida de las personas? ¿Implementar estas medidas o no implementarlas? Ah, obviamente implementarlas, ¿no? Va a tener que responder el estudiante, porque así, bueno, no está gastando tanto, ¿no? Por ahí tal vez va a sentir de que está cuidando la naturaleza. Por otro lado, ¿han considerado que si existen medidas de adaptación, perdón, por otro lado, han considerado si existen medidas de adaptación que puedan reducir los impactos del desastre, de los desastres causados por el cambio climático, medidas de adaptación, o sea, adaptarnos a esos desastres, ¿en qué medida, no? Por ejemplo, frente al deshielo, ¿qué se puede hacer? O frente al calor extremo también, ¿qué se podría hacer? A las sequías, tal vez construir ciertos reservorios y demás. ¿Ven? Si lo analizamos desde el texto, si lo analizamos convencionalmente, es decir, lo analizamos desde aquí, primero analizamos y tratamos de entender todo lo que quiere decir el docente, nos va a tomar más tiempo. De lo que se trata es ser prácticos, ¿no? Analizamos la primera alternativa, retroalimentación, nos damos cuenta que aquí hay algunas preguntas, hay dos preguntas. Primera pregunta que lo estoy poniendo de verde. Segunda pregunta que estoy colocando de celeste. ¿Qué querrán decir las preguntas? Complejo de analizar. Mejor dejémoslo ahí. Simplemente entendemos que son preguntas y que están tratando de cuestionar lo que diga el estudiante. O ya, más allá, no entendemos que está tratando de cuestionar. Analicemos las siguientes opciones. Metacognición. Para que pueda hacer metacognición, esta metacognición, recordemos que metacognición solamente se ve expresado de la siguiente manera. Puede ser un plan de aprendizaje o evaluación de los pasos que se han seguido. No evaluación del aprendizaje, sino de los pasos. Ah, por ejemplo, primero, identifiqué cuáles son los principales fenómenos relacionados al cambio climático, luego cuáles son sus consecuencias, para después plantear medidas. No, no están hablando de eso, no está hablando de plan. Por lo tanto, tendríamos que descartar metacognición. No es metacognición porque no habla ni de un plan ni de la evaluación de los pasos que ha seguido el estudiante para aprender. Transferencia de aprendizajes, ya lo hemos visto, transferencias del aprendizaje tiene que ver con las palabras claves para transferencia del aprendizaje serían eh, aprender, enseñanza, aprendizaje, ¿no? Enseñanza, aprendizaje. Por lo tanto, no podría ser tampoco transferencia de aprendizaje. El término clave es la metacognición. El término clave de metacognición sería plan, ¿no? Un término clave no para encontrarlo, no es que nos van a decir por ahí plan, sino que nosotros vamos a ver
una serie de pasos, ¿no? Referidos a un plan. Por ejemplo, le dejamos a un estudiante reflexiona de la siguiente manera. Ah, ya, para darme cuenta que existen medidas para adaptarnos al cambio climático, primero busqué en un libro de texto cuál es la definición de cambio climático. Luego analicé cuáles son los efectos que se están generando. Finalmente busqué en un folleto que diferentes políticas que está aplicando el Perú para que no sintamos tan fuerte estos. Bien, así, son los pasos que están siguiendo. Al final realicé un organizador donde mostré a mis compañeros cuál era mi aprendizaje. Es el plan de aprendizaje, lo que ha hecho o lo que va a hacer, ¿no? ¿Cuál ha sido ese plan? ¿Cuáles son los pasos? O también la evaluación de los pasos, diciendo, ¿no? Me fue muy útil cuando al inicio realicé esta actividad de buscar en un libro. Sin embargo, después vi en un periódico que habían algunas noticias, pero no encontré tanta información y reflexiona que no lo está haciendo tan bien siguiendo esos pasos. De esa manera también nos pueden venir preguntas referidas a metacognición, ¿no? Pero en este caso es un conflicto cognitivo porque se están planteando preguntas. El docente le plantea preguntas al estudiante respecto a la creencia que tiene, no a los pasos que está teniendo, no al plan, sino a la creencia. Por lo tanto, eh, tampoco es transferencia de aprendizaje porque no se ve claramente un aprendizaje del estudiante. Por lo tanto, respuesta correcta, la alternativa A, ¿no? Se está cuestionando por ahí la creencia que tiene, pero no está aprendiendo como tal aún. Respuesta correcta, la A. Seguimos con una pregunta más referida, es así del examen del 2024, del año pasado. Miren, desde el 2022, 22, 23, 24, todos los años en ascenso vienen preguntas referidas a eh, conciencia ambiental, ¿no? Todos los años están viniendo estas preguntas. Lo más probable es que vengan preguntas también para este año 2025. Muy bien. Un segundito, ya está. Continuamos entonces. Última pregunta de conciencia ambiental. Los estudiantes se encuentran comentando las diversas noticias que han seleccionado para compartir en el aula. Durante el diálogo, una estudiante presenta la siguiente noticia. Un nuevo derrame de petróleo afecta la Amazonía peruana, ¿no? Un derrame de petróleo afecta la Amazonía peruana por fuga en oleoducto. ¿Qué es un oleoducto? Ah, ya, esos tubos seguros que transportan, ¿no? Muy bien. La Amazonía peruana volvió a sufrir un nuevo derrame de petróleo por una fuga acontecida, esta vez en el oleoducto norperuano ONP. Esto fue informado por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental OEFA en un comunicado. El derrame ocurrió a la altura del kilómetro 20 del tramo 1 del oleoducto, cerca de la comunidad nativa de San Pedro, situada en el municipio de Urarinas, que se encuentra en la región amazónica de Loreto, en Loreto, ¿no? Técnicos del OEFA, que era OEFA, era este organismo de evaluación y fiscalización ambiental, ¿no? Los técnicos del OEFA se encuentran en la zona afectada supervisando las acciones emprendidas de la compañía para la reparación de la fuga y el recojo del crudo vertido al ambiente. Como si eso pasara, ¿no? Bueno, dice que es una noticia adaptado de América TV. Bueno, ha ocurrido también hace algunos años, pero en Ventanilla hasta ahorita siguen teniendo diferentes efectos. Bueno, no nos desviemos. Eso es justamente un ejemplo de lo que no debemos hacer. No debemos de comprometer nuestra subjetividad, nuestra opinión con lo que veamos aquí. Algo nos está tratando de decir la lectura. Hay que ver la pregunta que nos dice, ¿cuál de las siguientes actividades es pertinente para que los estudiantes analicen esta problemática desde la perspectiva del bien común, ¿no? Hay que centrarnos en el bien común. A ver, ¿qué le vamos a plantear a los estudiantes? Alternativa A, mostrar a los estudiantes información acerca de la importancia económica, ecológica, hídrica y climática de la Amazonía. Luego preguntarles si consideran que el cuidado de esta región es responsabilidad exclusiva de sus habitantes. Alternativa B, solicitar a los estudiantes que
recopilen noticias acerca de derrames de petróleo ocurridos en el último año en la Amazonía. Luego pedirles, luego, a partir de las noticias recopiladas, pedirles que elaboren una lista de causas probables del derrame, o sea, ¿por qué se habrá derramado, no? Alternativa C, pedir a los estudiantes que identifiquen las demandas de los representantes de la empresa petrolera, que identifiquen las demandas de los representantes. ¿Qué piden los representantes de la demanda petrolera? Y también las demandas de los habitantes de la comunidad de San Pedro. Luego solicitarles que elaboren una propuesta de solución a las necesidades de ambos actores, o sea, qué necesita la, qué necesita la empresa y qué necesitan los pobladores, ¿no? Y que ellos planteen una propuesta de solución frente a las necesidades de ambos actores. ¿Cuál de estas tres alternativas se centra en que los estudiantes analicen esta problemática desde la perspectiva del bien común? Alternativa A, se trata acerca de ¿no? Que los estudiantes puedan, se les muestra a los estudiantes información acerca de la importancia económica, ecológica, hídrica y climática de la Amazonía. Luego, preguntarles si consideran que el cuidado de esta región es responsabilidad exclusiva de los estudiantes, perdón, de los habitantes, ¿no? De sus habitantes, de los habitantes del Amazonas. Alternativa B, solicitar a los estudiantes que recopilen diferentes noticias, que recopilen diferentes noticias acerca de los derrames de petróleo ocurridos el último año en el Amazonas, ¿no? Y pedirles que elaboren una lista de causas probables del derrame, o de causas probables del derrame. Muy bien. Luego de ello sería, un segundo que se me está lajeando aquí la máquina, un segundito por favor. La alternativa C sería pedir a los estudiantes que identifiquen las demandas de los representantes de la empresa petrolera y de los habitantes de la comunidad de San Pedro. Luego solicitarles que elaboren una propuesta de solución, ¿no? Teniendo en cuenta las necesidades de ambos actores. ¿Cuál consideran, colegas, que sería la respuesta correcta orientada a el bien común? Muy bien, luego sus respuestas que dicen aquí, C, 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 C. Yo también marcaría la C. Sin embargo, voy a verificar con las claves porque aquí anotado tengo que es la A. Miren aquí, pues es del 2024, el año pasado, ¿no? La pregunta 8. Voy a compartirles para que ustedes mismos puedan ver aquí. Pregunta 8, la A. ¿Por qué, no? ¿Por qué es la A y no la C? Comparto nuevamente la pregunta. Les quería mostrar la evidencia también para reafirmar lo que estoy observando. Vamos a analizarlo. Muy bien. Em, cuando nos pide que los estudiantes, ¿no? Que los estudiantes analicen esta problemática. Lo primero es que tienen que analizar esta problemática. Vamos a ver cuál de estas, me parece que por ahí también iría, ¿no? ¿Cuál de esas tres tiene que analizar la problemática? Vamos a ver primero la C. Pedir a los estudiantes que identifiquen las demandas de los representantes de la empresa petrolera tiene que ver con la problemática. No necesariamente, no lo especifica en todo caso, ¿no? Y de los habitantes de la comunidad de San Pedro, como que no especifica tampoco a qué se está refiriendo. Luego solicitarles que elaboren una propuesta de solución a las necesidades de ambos actores. Pero claro, se va a las necesidades que están teniendo ambas partes, ¿no? Entonces, como que está un poco complejo en ese sentido que aborden esa problemática. Porque ¿cuál es la problemática como tal? Es el derrame petrolero que está afectando a la Amazonía peruana, ¿no? Dentro de la noticia da alguna más información o no da más información respecto a ello. Y además deben analizar esta problemática los estudiantes a partir de la perspectiva del bien común. La problemática analizada no está siendo lo que necesite la empresa petrolera, que es justamente lo que está señalando la alternativa C, ¿no? ¿Qué es lo que solicita la empresa petrolera? Puede ser, ya que
No lo sé, no han tenido el dinero suficiente para técnicos que puedan supervisar, darle mantenimiento al oleoducto. Entonces solicitan una financiación del Estado, ¿no? Y justamente la Comunidad de San Pedro necesita financiamiento para que puedan, ¿no? Realizar actividades económicas. No, pero no está abordándose a que el derrame petrolero está afectando la Amazonía peruana. Y ojo, justamente yo entendía que por qué es ¿no? Porque el derrame petrolero está afectando a la Amazonía peruana como tal. No afecta solamente a la comunidad nativa de San Pedro, ¿no? Afecta a los animales, afecta al río, afecta a las plantas. Cuando en sociales analizamos la geografía, que era justo los temas referidos a geografía, hay una competencia que tiene que ver con geografía, lo que antes conocíamos como el curso de geografía, ¿no? O la ciencia geográfica. Hay un principio clave que siempre se tiene que cumplir, que todo fenómeno geográfico es un fenómeno humano, ¿sí? Porque el hombre tiene que ver, el hombre es afectado, pero también es natural. No solamente es social, no solamente es una ciencia social, es también una ciencia natural, la geografía. Entonces, entendamos ello, al menos para esta pregunta. Cuando habla de la Amazonía peruana, y justo la pregunta, la alternativa A lo menciona, dice mostrar a los estudiantes acerca de la importancia económica, muy bien, aspecto social, pero la ecológica ya viene a ser una importancia natural que tiene la Amazonía, ¿no? La hídrica también pues, tiene que ver con el agua, los peces, la navegación, o sea, es una combinación de algo natural y algo social también, y climática de la Amazonía. Es decir, que ellos están analizando esta problemática porque están yendo más allá de solamente el aspecto social, ¿ok? Entonces, el problema afecta a la Amazonía en su totalidad. No está afectando solamente a la comunidad, aunque aquí en la noticia no lo dejan tan claro, ¿no? Luego preguntarles si consideran que el cuidado de esta región es responsabilidad exclusiva de sus habitantes. El cuidado de esta región, ¿a dónde van a llegar con el cuidado de esta región? Es responsabilidad exclusiva de sus habitantes. Ah, ya que, claro, las decisiones que nosotros podamos tomar pueden afectarlos también a ellos, pero ¿en qué sentido? Por ejemplo, el más básico, si nosotros contaminamos, ¿no? Por ejemplo, consumimos productos que tienen mucha composición química, ¿no? Incentivamos las industrias y esas industrias generan gases, ¿no? Y eso puede repercutir en ellos. Si nosotros vivimos también, ¿no? Por donde se originan estos ríos de la Amazonía, en la parte de la sierra que da hacia la selva, ¿no? Yendo a la selva alta y contaminamos los ríos, indirectamente estamos contaminando. O sea, eso se refiere con esta pregunta, que nuestras acciones tienen que ver con la contaminación, ¿no? De la selva también. Por eso, el cuidado de esta región es responsabilidad exclusiva de sus habitantes y de esta manera, esto lo voy a poner de otro color, miren, el cuidado de esta región es responsabilidad exclusiva de sus habitantes, está satisfaciendo el segundo punto, ¿no? Mientras que lo de verde satisface el primer, el primer punto. Muy bien, hay un comentario que ahorita voy a leer. Dice por aquí, pero te habla de un lugar específico que es la comunidad. Vamos a volver a leer la noticia y a entender justamente ello, ¿no? Si es que nos habla de cómo está afectando a esta comunidad y hay que entender el problema como tal. Así como si estuviéramos deliberando de un asunto público, entender no igual, porque no es bueno, es un asunto público. Vamos a verlo. Dice la noticia, la Amazonía peruana volvió a sufrir un nuevo derrame de petróleo por una fuga acontecida, esta vez en el oleoducto norperuano ONP. Esto fue informado por el organismo de evaluación y fiscalización en un comunicado. El derrame ocurrió a la altura del kilómetro 20 del tramo 1 del oleoducto cerca de la comunidad, ojo, cerca, no en la comunidad, ¿no? Cerca de la comunidad nativa de San Pedro, situada dentro del municipio de Urarinas, que se encuentra en la región amazónica de Loreto. Técnicos de la OEFA se encuentran en la zona afectada supervisando las acciones emprendidas por la compañía para la reparación de la fuga y el recojo del crudo vertido en el ambiente. Entonces, no nos está mencionando que el derrame ha ocurrido dentro de la comunidad, está ocurriendo cerca, ¿no? ¿Qué tan cerca? No lo está especificando lamentablemente. Yo me guiaría en todo caso del título
para poder explicarles ello, ¿no? Que está, el título menciona que afecta a la Amazonía peruana, no que afecta a la comunidad como tal. Y por lo tanto, la pregunta debería de corresponder a ello. Entendamos lo siguiente también, y bueno, yo lo reconozco, yo habría marcado la C. La ventaja en todo caso que estoy teniendo es que estoy accediendo a las claves, ¿no? Que lo plantea Minedo. Y mi función, en todo caso, la función que estoy ejecutando es, a partir de los principios de elaboración de estos exámenes que conozco, con la experiencia, ¿no? Que pueda tener, les estoy explicando por qué esta es la respuesta correcta. Eso no significa que yo hubiera acertado. Si yo hubiera dado este examen, habría marcado la C, ¿no? Me parece por ahí que se relaciona más con perspectiva del bien común. Sin embargo, ¿por qué? Porque está analizando tanto lo que las necesidades de la empresa y las necesidades de la comunidad, ¿no? Entonces, bien común, bueno, ya se considera a los dos. Sin embargo, sí reconozco que la alternativa A, o sea, la clave para poder identificar que la A es la respuesta correcta, sería esta partecita, que analicen esta problemática. ¿Por qué? Recordemos que hay dos principios básicos. Uno, fundamentales que se cumplen para todas las áreas, niveles, incluso inicial, primaria, se basan en ese principio que es, en primer lugar, sería que las alternativas deben responder al propósito que se tiene. Por eso siempre les recomiendo, colegas, subrayemos el propósito, entendamos bien el propósito. Entonces, teniendo en cuenta ese principio, ya yo les puedo explicar por qué es la A. No estaría de acuerdo, me parece que es una pregunta que no está tan bien elaborada, ¿no? Es una pregunta polémica en todo caso, pero bueno, ¿no? Entendiendo que ese es el principio, ahí responde al propósito, listo. ¿Cuál es el otro principio? No nos salgamos del contexto. Y es justamente lo que yo también habría hecho y habría marcado la C, ¿no? Porque aquí en la alternativa C no nos está hablando de la Amazonía, nos está hablando de la comunidad de San Pedro y nos habla de necesidades en general, ¿no? Por aquí dice solicitar que elaboren una propuesta frente a sus necesidades. ¿Cuáles son las demandas de los representantes y cuáles son las demandas de los habitantes? ¿Qué es lo que piden? ¿Pero qué es lo que piden sobre qué? Sobre el derrame petrolero, sobre la Amazonía, sobre financiamiento, como les puse en el ejemplo. Ven, no está siendo claro. Sin embargo, la alternativa A sí. Bueno, esa sería en todo caso la explicación que podría darles de por qué es la alternativa A, ¿no? Sin embargo, repito, una opinión que pueda tener y que seguro muchos de ustedes compartirán, esta pregunta no es una pregunta, ¿cómo decirlo, no? No es una pregunta que esté bien hecha, es muy ambigua la respuesta como tal, habría que pensarlo demasiado. Es que no llega a ser compleja. El objetivo no es entrar en controversia, o sea, que estas preguntas generen controversia. El objetivo es que podamos demostrar lo que conocemos respecto a pedagogía. Y en ese sentido, sí me atrevería a decir que es una pregunta que no está bien realizada. ¿Ok? Muy bien. Respuesta correcta, entonces, la alternativa A. A veces nos podemos encontrar con preguntas así. Veamos el aspecto positivo. Todos nos podemos equivocar en estas preguntas. No van a sumar ni restar. Ujú. Muy bien, no, al contrario, esa es mi función, con base en lo que puedo conocer, en los principios que se aplican, esa sería la explicación que puedo dar de por qué es la alternativa A. Listo. Hemos terminado ya con todo el temario de DPCC. El temario referido a las dos competencias ha sido bastante largo. Eso nos ha tomado ¿cuántas sesiones? 14 sesiones, vine, poder repasar todos los temas, perdón, poder desarrollar todos los temas, sobre todo la parte teórica. Hay fases claves. Nuestra área, en realidad, hasta cierto punto es beneficioso el hecho de que los temas no son tantos y el aspecto teórico, tal vez exceptuando dos o tres temas, sobre todo los referidos a los de desarrollo ético, ¿no? A las teorías éticas. Entonces, no requieren mucha teoría. Sin embargo, para el repaso, sí, colegas, les recomiendo encarecidamente que puedan tener resúmenes. Yo voy a generar un archivo para el día de mañana. Sí, creo que podría hacerlo para mañana. Voy a generar un archivo donde estén todas las diapositivas teóricas que he elaborado y que se las he compartido. Entonces, para que ustedes a partir de eso elaboren sus resúmenes, unos 10, 15 minutos antes de cada clase, vayan elaborando unos resúmenes sobre los temas y poco a poco así vamos a seguir avanzando nuevamente con todos los temas, pero ahora incluyendo
determinadas características que nos van a ayudar a afianzar, más allá de lo que ya sabemos, el cómo desarrollamos preguntas. No se trata solamente de conocer todo al revés, al derecho y al revés, ¿no? Se trata de aplicar estrategias adecuadas, como por ejemplo, cuánto tiempo nosotros vamos a utilizar para resolver cada pregunta. Ahora paso a leer el comentario que dice, muchas gracias. No, no, al contrario, para eso estamos. Eh, con respecto a los tiempos, les planteo lo siguiente. Miren, vamos a tener preguntas a partir de ahora y tal como ustedes pueden ver aquí arriba, hay un temporizador, ¿no? Ese 4:53, así. Van a tener cinco, vamos a tener 5 minutos como máximo, que es lo que nos debería de tomar una pregunta compleja para poder desarrollarla. Si la pregunta es compleja, 5 minutos. Las preguntas por lo general deberíamos de responderlo en máximo 3 minutos. Ya si es que es compleja, difícil, ya 5 minutos. Y si es que son bastante sencillas, tal vez esté sencilla, podríamos resolverla en 1 minuto, 2 minutos. Lo ideal para preguntas sencillas es de minuto y medio hasta 2 minutos. Ustedes mismos se van a dar cuenta, van a ir afianzando los tiempos también ahí y vamos a ir conversando a lo largo de estas semanas ya de repaso sobre otras estrategias, como por ejemplo, ¿por cuál deberíamos de empezar? Las preguntas referidas a construcción de la identidad, ¿no? Las preguntas referidas a ciudadanía, eso va a ser bastante relativo, va a depender de cada uno en realidad. Empezamos por las fáciles, empezamos por las difíciles, damos una leída general a todo, eso nos quitaría tiempo, ¿no? Hasta tal vez algunas recomendaciones mucho más básicas, pero que tienen su efecto, como por ejemplo ese día que vamos a desayunar, ¿no? El examen es en la mañana, aunque no lo crean, y tiene base científica el entender por qué es importante el desayuno qué vamos a hacer previamente, por ejemplo, al examen. Es mejor estar dentro del salón, estar afuera. No desmerezcamos estas recomendaciones que pueden ser muy, muy básicas, incluso cómo regular el estrés y todo lo demás. Eso lo estoy coordinando para ver en qué momento se puede hacer con los organizadores. Pero bueno, comencemos entonces con el repaso. Prestemos mucha atención. Estoy retrocediendo para que se reinicie el temporizador y pasamos a responder las preguntas, ahora sí, cronometradas. Son preguntas que estoy tomando del examen de diferentes exámenes, tanto de ascenso como de nombramiento, pero que las vamos a ir resolviendo. Son las mismas temáticas, ¿no? Nombramiento y ascenso son las mismas. Posteriormente también voy a añadir preguntas del CIFOTS. Si por ahí están llevando el curso, también se van a dar cuenta que son las mismas similares, porque los especialistas que programan en el CIFOTS son también los especialistas, no todos, y algunos, los que van a elaborar o orientar la elaboración de estas preguntas. ¿Ok? No dilato más el tiempo, pasamos con el repaso. Listo, agilizamos entonces. Dice, para el desarrollo de una actividad, una docente ha solicitado a los estudiantes que elaboren un texto sobre sí mismos. Un estudiante de 15 años ha elaborado el siguiente texto. 15 años, entonces adolescente. Soy bastante extrovertida con la gente, nada tímida. Odio la mentira, y suelo desconfiar mucho de las personas, es desconfiar. Me gusta estar con mi familia y conversar sobre cualquier tema. También disfruto de pasar tiempo con mis amigos y divertirnos juntos. Me he dado cuenta de que últimamente suelo cambiar de opinión constantemente. En el texto del estudiante, ¿cuál de los siguientes aspectos del desarrollo personal se evidencia principalmente? Autoestima, autoeficacia, autoconcepto. ¿Cuál sería el que marcarían, colegas? Autoestima, autoeficacia o autoconcepto. Bien, y hay una respuesta en poco más de un minuto, dos respuestas en poco más de un minuto. ¿Hay alguna otra respuesta, colegas? Repito en todo caso el texto. Soy bastante extrovertida con la gente, nada tímida, odio la mentira, suelo desconfiar mucho de las personas, me gusta estar con mi familia y conversar sobre cualquier tema. También disfruto de pasar el tiempo con mis amigos y divertirnos juntos. Me he dado cuenta de que últimamente suelo cambiar de opinión constantemente. ¿Hay alguna otra respuesta? ¿Cuál podría ser? Autoestima, autoeficacia o autoconcepto. Muy bien, hay una respuesta más. ¿Sí? Tres respuestas. Cuatro. ¿Mm? Listo. Miren, en menos de 2 minutos hemos tenido una, dos, tres, cuatro, cinco respuestas.
Algunos incluso vi que registraron poco más de un minuto. Esos son los tiempos adecuados. Es un tiempo muy adecuado porque esta pregunta no es tan compleja. Entonces, 2 minutos estamos dentro del tiempo. Lo que sí debemos de afinar es cómo reconocer la autoestima, la autoeficacia y el autoconcepto, ¿no? ¿De qué se trata? Guiémonos, esos tres conceptos se tratan de algo que vamos a sentir o experimentar o percibir respecto de nosotros mismos. Por eso, auto, auto, auto. Las tres son respecto a nosotros mismos. Entonces, analicemos, si no recordamos el concepto definitivo, preciso, la definición, ¿no? Analicemos de qué se trata esto. Por ejemplo, estima, ¿qué es? Ah, es querer, ¿no? La autoestima se refiere a yo me quiero porque y narro ahí por qué me quiero, ¿no? Yo me quiero porque soy una persona disciplinada, yo me quiero porque soy un docente que busca superarse y ahora va a dar el examen de ascenso, ¿no? Yo me quiero porque nunca me rindo ante los problemas, yo me quiero porque aprendo de mis errores, ¿ven? ¿Por qué? ¿Por qué cada uno de ustedes se aprecia? ¿Por qué cada uno de ustedes se quiere? ¿Por qué cada uno de ustedes se estima? Partiendo de eso, la estudiante de 15 años que ha elaborado el siguiente texto está diciendo que se quiere. Yo me quiero porque soy extrovertida, porque odio la mentira, porque suelo desconfiar. Yo me quiero porque estoy con mi familia, porque me gusta conversar. No, ¿verdad? No está planteando que ella se quiere por algo así. Por lo tanto, descartaríamos que la estudiante está hablando acerca de la autoestima. No está hablando, la autoestima es importantísima, pero por lo general, cuando hablamos de autoestima, vamos a tener un enunciado que diga así, yo me quiero, yo me amo, me gusta mucho de mí ser así, me gusta mucho de mí ser de esta manera, ¿no? Que no es el caso del estudiante. Analicemos autoeficacia. La eficacia, por ejemplo, si nosotros decimos, este método es eficaz para tener 90% a más de éxito en el examen, 90% de las preguntas correctas. Ya, ¿y cuál es el método más eficaz para lograr aprobar? Ah, para aprobar es estudiar, ¿no? Es el método más eficaz. Ahora, otros métodos secundarios que también son eficaces. ¿Cuáles son esos dos principios que les he recomendado, no? El primero, basarnos en él, y miren, no lo he cumplido aquí también, ¿no? El primero sería guiarnos del propósito. ¿Cuál es el propósito aquí? Cuál es que el estudiante está demostrando un aspecto del desarrollo personal, ¿no? Bueno, está implícito en todo caso porque es una pregunta un tanto más sencilla, no es tan compleja, pero siempre centrarnos en el propósito. Ese sería un método muy eficaz. ¿Y por qué es eficaz? Porque trae buenos resultados. La eficacia, primero voy a poner la definición. La eficacia se trata de que se obtiene los resultados deseados, ¿no? ¿Por qué el método es eficaz? Porque estamos obteniendo resultados con ese método. ¿Qué significaría que el método fuera ineficaz, que no nos da los resultados que nosotros buscamos? Queremos bajar de peso. ¿Cuál es el método más eficaz? La alimentación. De hecho, el ejercicio ya se está demostrando que no resulta tan efectivo, tan eficaz, ¿no? Es más eficaz dormir las 8 horas. Si no dormimos las 8 horas, tendemos a subir de peso. Por lo tanto, la autoeficacia, obtener los resultados deseados. ¿Cómo se puede evidenciar en estas oraciones? Autoestima era yo me quiero porque autoeficacia podría ser, ¿no? Me va bien cuando soy de esta manera, ¿no? O sea, a mí me va bien, por ejemplo, porque soy un docente estudioso, eso me considero. A ustedes, colegas, ¿por qué les va bien? ¿Son disciplinados? ¿Son responsables? Eso sí, por ejemplo, yo reconozco que no soy tan puntual como quisiera ser en la institución, ¿no? Este último mes he tenido 23 minutos de tardanza a lo largo de todo el mes, entonces tengo que mejorar ello y este mes me comprometo a poder mejorar. Entonces, en esta última parte, estoy reconociendo características. ¿Cuál es mi característica? Que pues, no estoy siendo tan puntual como me gustaría ser. Soy una persona muy seria. Otra característica que reconozco, ¿no?
Sin embargo, cuando tengo mucha confianza con las personas, llego a ser más extrovertido y a hacer bromas. ¿Ven? Estoy hablando acerca de mis características. Y así, asimismo, ustedes, ¿cuáles son sus pasatiempos? ¿Cómo se comportan con la familia? ¿Cómo se comportan con los estudiantes? Yo, por lo general, soy bastante estricto con los estudiantes. Sin embargo, ya si se portan bien, suelo ser un poco más extrovertido con ellos. ¿Ven? Son nuestras características. Cuando nosotros hablamos de nuestras características, estamos hablando del autoconcepto. Soy de esta manera, ¿no? Soy así, soy de esta manera. Muy bien. Ajá. Esa podría ser una forma de poder identificar cuando nos hablan de estos conceptos como tal. Aquí nos dice, soy bastante extrovertida. No nos está hablando de que le va bien, ¿no? De que logra sus objetivos, sus resultados, sino está hablando de cómo es. Y el autoconcepto, como para conceptualizarlo, valga la redundancia, si queremos plantearlo aquí, el autoconcepto se relacionaría con el cómo soy. Responde a la pregunta del cómo, cómo soy, ¿no? Muy bien, entonces esa sería la principal diferencia entre autoestima, autoeficacia y autoconcepto. En realidad son componentes de la autoestima. Para lograr tener una autoestima adecuada, la autoeficacia no lo estamos viendo. Respuesta correcta sería la C, el autoconcepto. Les decía, para poder lograr una autoestima saludable, tiene que ver con tiene que ver con desarrollar adecuadamente el autoconcepto, luego la autoaceptación, a partir de ello la autoeficacia y finalmente la autoestima, ¿no? Aquí dice, y las percepciones. Vamos a leer nuevamente todo el texto. Dice, soy bastante extrovertida, muy bien, está hablando de una característica de ella, nada tímida, característica, odio la mentira, característica, y suelo desconfiar mucho de las personas. No está hablando de lograr resultados, sino de sus características. Claro, es su percepción, es algo totalmente subjetivo, es cómo uno se percibe, ¿no? Por eso es el concepto que se tiene de uno mismo. ¿Qué concepto tienen ustedes de su institución, de sus directivos, por ejemplo, de los padres de familia, de sus estudiantes? No necesariamente es la realidad. El concepto que uno pueda tener es algo totalmente subjetivo, ¿no? Muy bien, me gusta estar con mi familia, está narrando una característica que tiene. Me gusta conversar sobre cualquier tema con su familia, es una característica. También disfruto de pasar tiempo con mis amigos y divertirnos juntos, características ambas. Me he dado cuenta que últimamente suelo cambiar de opinión constantemente. Suelo cambiar de opinión constantemente. Se está dando cuenta de que está cambiando. No menciona si es algo positivo o negativo para sus objetivos, ¿no? Si dijera, debido a que últimamente estoy cambiando constantemente de opinión, me ha ido mal resolviendo preguntas en el colegio, me ha ido mal realizando actividades, me va mal en el deporte que practico, entonces ahí sí sería autoeficacia, ¿no? No está reconociendo que no está logrando los resultados, sino está mencionando una serie de características que ella tiene. Resolvemos una última pregunta, la clave correcta aquí sería la C. Resolvemos la 52, 5 minutos máximo a partir de ahora. Vamos con la 52, por favor. Los estudiantes de un equipo están molestos porque Eduardo, mi tocayo, uno de los integrantes, no cumplió las tareas asignadas, lo que afectó el producto final del equipo. Luego de conversar con el docente, este les brindó la posibilidad de mejorar su trabajo. Tres estudiantes del equipo deciden conversar con Eduardo acerca de lo sucedido. ¿Cuál de las siguientes intervenciones evidencia asertividad en la comunicación? Vamos recordando que es asertividad. Alternativa A, Alberto, nos fastidia que no hayas cumplido con tus tareas y hayamos tenido que presentar el trabajo incompleto. Tenemos una nueva oportunidad y queremos mejorar el trabajo. Para ello es necesario que cumplas con las tareas que te corresponden. Alternativa B, Sebastián, entendemos que no hayas cumplido con el trabajo. Ah, ojo, acá le dice nos fastidia en la alternativa A, aquí en la alternativa B entendemos, ¿no? Entendemos que no hayas cumplido con el trabajo, pero como nos han dado una nueva oportunidad, nos preguntábamos si esta vez lo harás. Seguro has tenido problemas, ¿no? Seguro has tenido problemas para hacer las tareas. Puedes contar con nosotros para apoyarte en lo que sea. Alternativa C, Nicolás, la vez pasada no cumpliste con el trabajo porque no te comprometiste con nosotros.
No te importa lo que pase, no te importa lo que pase con los demás, y eso es injusto. Esto no va a volver a ocurrir. Así, todos nosotros nos sentiremos más tranquilos y haremos un mejor trabajo. Muy bien. ¿Cuál de las alternativas refleja o evidencia asertividad, colegas? Alternativa A, alternativa B, alternativa C. Parafraseo en todo caso. La alternativa A nos fastidia, y hay unas par de respuestas, nos fastidia que no hayas cumplido las tareas, ¿no? Y hayamos tenido que presentar el trabajo incompleto. Hay una nueva oportunidad, pero es necesario que cumplas las tareas que te corresponden. Alternativa B, entendemos, en la anterior decía nos fastidia, ahora dice entendemos que no hayas cumplido con el trabajo, pero como nos han dado una nueva oportunidad, nos preguntamos si esta vez lo harás. Has tenido problemas seguramente y nosotros te vamos a apoyar en lo que sea. Alternativa C, no cumpliste anteriormente con el trabajo porque no te has comprometido con nosotros. No te importa lo que pase con los demás. Eso es injusto y esto no va a volver a ocurrir. ¿Sí? Todos nos sentiremos más tranquilos. ¿Mm? ¿Cuál sería la respuesta? eh, ¿Cuál sería la respuesta correcta que ustedes marcarían, colegas? A ver, unos segundos más. Justo acabamos con los 3 minutos. Esta pregunta no es tan compleja como tal. Hay 3 respuestas. ¿Hay alguna más? Adicionalmente, unos segundos más. Me silencio para que puedan reflexionar. Muy bien, 3 respuestas más, ¿no? Dicen B, A, A. Vamos a analizar cuál de estas puede ser. Recordemos lo siguiente, rápidamente porque ya estamos con los tiempos. Asertividad no quiere decir ser amable como tal. La asertividad tiene que ver con decir lo que nos fastidia, decir lo que nos incomoda, decirlo con educación, no guardarnos eso. Las otras dos caras de la asertividad es el punto medio entre la pasividad, el ser pasivos y el aceptar y a todo decirle sí, ¿no? Recuerdo que les puse el ejemplo, el director nos dice, o la directora, director nos dice, ¿no? Hoy se van a quedar 2 horas más para completar un curso en el CIFOS, ¿no? Y para hacer una evaluación entre pares, entre un programa piloto que se esté aplicando. Y a nosotros nos incomoda porque ya teníamos planeado una salida familiar. Si fuéramos pasivos, nosotros no decimos nada, le decimos, mire, director, entendemos que le llegan, ¿no? Estas iniciativas de Minedo, bueno, hay que cumplirlo porque hay que ponernos la camiseta, no queremos que les llamen la atención luego los especialistas a usted, entonces vamos a hacerlo porque le vamos a apoyar. Eso sería algo pasivo, que en realidad está siendo la alternativa B. ¿Ven? Entendemos que no hayas cumplido con el trabajo, no, pero les debe de fastidiar, ¿no? Que hayan tenido inconvenientes con ello. Es injusto. Como nos han dado otra oportunidad, nos preguntamos si esta vez lo harás. Seguro has tenido problemas. Seguro has tenido problemas. Estás siendo muy contemplativo, pero lo que evidencia totalmente la pasividad es, puedes contar con nosotros para apoyarte en lo que sea. No se trata de apoyar a una persona en lo que sea, hay que darnos nuestro espacio. La alternativa C es lo opuesto de lo pasivo, es lo agresivo, ¿no? En el caso del directivo que les ponía, ¿cuál sería, no? Discutir con él, decirle, no, pero usted es un sinvergüenza, atribuirle adjetivos que son inadecuados, ¿no? Ya, tal vez sinvergüenza es demasiado, demasiado fuerte, no, pero usted no piensa en los docentes, usted solo piensa en usted y en obedecer a los directivos, ¿ven? Estamos atribuyendo, nosotros no estamos en su mente para saber qué es lo que él piensa, qué es lo que él quiere, cómo es él por dentro, pero le atribuimos conceptos, como por ejemplo aquí, no te importa lo que pase con los demás, ¿no? Esto no va a volver a ocurrir, está siendo muy agresivo. La alternativa correcta es la alternativa A. La asertividad es el punto medio, es comunicar lo que nos desagrada, como por ejemplo el nos fastidia y también nos fastidia que no hayas cumplido con tus tareas pero finalmente
ser firmes, no ser tan drásticos, ¿no? Tenemos una nueva oportunidad, queremos mejorar. Para ello es necesario que cumplas con las tareas que te corresponden. No le está diciendo, ¿no? Ahora sí vas a ser responsable, ahora sí vamos a hacer que te preocupes por nosotros. No. Está siendo asertivo en el hecho de que le comunica con respeto lo que le disgusta y lo que es necesario. Colegas, tenemos que dejar aquí la reunión. Vamos a continuar con estos temas. Estamos yendo bien con los tiempos y vamos a seguir afinando los conceptos. Tengo que pasar a una siguiente reunión. Nos estamos viendo el día de mañana y ya continuamos con el repaso. ¿Sí? Muchas gracias a todos por su asistencia, por sus comentarios y seguimos repasando para el día de mañana. Nos vemos, colegas. Muchas gracias.